lejos veo la nada, un eco muerto en la madrugada. Las luces tiemblan, sombras que arden, el suelo cruje, no hay quien me guarde. Y si corro, corro al vacío, un grito seco, un mundo frío. A lo lejos veo la nada, no hay promesas, no hay motivo. ¿Qué onda la banda? Qué día hoy, la verdad, después de ayer, muy duro. Muchos mensajitos intimidantes, mucha presión. Fue una tarde de viernes muy complicada. Esperemos que sí. ¿Viste vos que andabas mariconeando? Ay, no pase, no pase, no pase. ¿Viste que pasaste, pa? Pasa que nadie lo escucha a este viejo, pa. Yo siempre tiro tips positivos, pero nunca me prestan atención. Ahora, cuando el agua lo está tapando, le está tapando el cuellote, ahí sí lo consultan a Cepito. Voy a empezar a cobrar por mis consultas, Sí, sí, lo voy a empezar a hacer. ¿Y por qué es así, amigo? Esa gente que está haciendo rotation. Ni se va a calentar en correr. Papá. Opa. Apareció el Edgar. Evo, ¿cómo andás, machi querido? Es así. Con toda la info que le pasamos con el Evo en el group, después hace lo que se le canta al hoyo. Y después, cuando le va mal, dejo el juego, no juego más. Al pedo. Si no se bancan la pelusa, muchachos, jueguen en Junior siempre. Ahí no van a tener problema. Van a hacer puntaje perfecto y a la mierda. No hay que dar tanta vuelta. Corta la bocha. Para jugar en campeón no se trata de jugar. Hay que usar el cerebrito. Y eso que yo no tengo cerebrito, pero me la rebusco. ¿Cómo vine hoy, pa? Picantón, picantón. Estoy mudo al Daxa, te diré. Ahora aparece el Daxa, me muero. Es así, Nacho. Tienen la comida en la mesa y comen del piso. Fíjate. Pero bueno, yo ya no digo más nada. Me preocupo de mi cuentita ahí, tranca palanca. Y a la mierda. Cada uno en su rancho, pa. Ahora comienza el cepito individual. Lamentablemente, me empujaron a eso. Me empujaron a eso, pa. A lo lejos cuentan historias quebradas, de sueños rotos y vidas calladas. El Me tiempo gusta. pasa, Me gusta el Merlión. negro Me gusta. brilloso, Potenciador el hermoso. viento ruge, su filo odioso. La concha de la lora. Corro, caigo al abismo, ¿Arreglaste el celular, un Nachín? susurro oscuro, un espejismo. A lo Caso lejos veo cerrado, la Edgar. nada, no hay Yo tendría que promesas, haberme no hay presentado bien en ese programa. motivo. Quiero tomar, solo el eco, nadie late. Y sí, pa. Teniendo a Cepito de manager, nunca va a pasar necesidades. Eso está más que claro. ¿Cómo andas, Pumita querido? Los chicos del grupo, vale, los chicos del grupo que hacen macana, pa. Le pasás la data, tanto vos, como el Evo, como el Emi. Meten la pata, meten la pata, meten la pata. Después se quejan, después se quejan. Pero no hacen caso, Pumita, no hacen caso, pa. No hacen caso. Uno le dice las cosas por algo. Bueno, vos lo sabrás, ¿no? ¿Qué te voy a decir yo a vos? Pero bueno, son cosas que iremos mejorando. Compré otro. ¡Qué hijo de puta!
Ah, no, no. Yo no estoy a nivel de mis compas, pa. El Pumita, el Evo, el Emi, el Prezi, el Cordobés. Estoy a años luz de ese nivel. Y sobre todo de la jugabilidad. Trato de aprender. Pero bueno, como ya dijo mi amigo el Pumita, si no pasan toda la info, es imposible. Tal cual. Es así, Ale. Yo creo que tendrías que ver de incorporar en tu humanidad un interruptor. Calentón, no calentón. Entonces cuando ves que la térmica está como por explotar, ¡pic! Baja la llave y tranqui. Amigo, tu potencial es increíble. Nada más que por ahí algunas malas decisiones te están condenando un poquís, pero vas a mejorar muchísimo. Sobre todo en este evento, mi amigo. Sí, sí. Y bueno, ¿qué podemos decir de Emi, el rey de las carilinas? Pero es así, es como te lo digo, Pumita querido. ¿Estás en el Discord? Sí, sí. Dame un segundito, Evo, que ahí nos encontramos, mi amigo. Dame un ratito. Sí, pero pasa, amigo Ale, vos tenés que tener en cuenta que estás vos, está Emi, está Evo, está el Prezi, está el Cordobés. Ustedes son los referentes del team. Entonces, si empiezan a patalear, a enojarse, los demás muchachos se contagian, se bajonean. Es todo como una cadena, como un dominó. Cae uno, caen todos. Entonces por ahí a veces, metete una encerradita en una pieza, te descargas full, y después volvés hecho una princesa al WhatsApp. Te vas a dar cuenta que va a cambiar todo, Pumita. Hasta vos te vas a sentir mejor. Ojo, es un consejo humildemente, ¿no? Yo también soy calentón. Pero bueno, es difícil controlar. Sí, sí, es difícil controlar. Es muy difícil controlar, Pumita. Me pongo en tu lugar y es very difficult. Pero bueno, como te digo, atrás tuyo hay mucha gente, amigo, que te observa, que te sigue. Ponerle una pay-pom de cepito. Esperá que me dijeron que hay uno en mi grupo que me muero, me muero. Lo quiero encontrar a ese condenado, a ver. A ver. Ah, no. La tengo pero toda recontra adentro. No, sí, si ayer me recontra zafé. Raro. Está todo bloqueado, todo bloqueado. Tucu. No. Muchos autos locos veo, pa. Mucho. Sí, Pinball. Nos pegaron un subidón. Bueno, me parece, amigo Pinball, que en esta te voy a dejar solo. El día de hoy. Esperá que no te encuentro, condenado. No. Mira, volvió el Batman. Y estos son los 50, no me imagino uno abajo. No, ya está. Sentenciadísimo. Acá está, mira.
Mirá con quién me toca, con mi brother me toca, pa. Nos vamos a pasar por arriba todos, Pinbull. Por eso me vas a hacer el favor y vos vas a jugar antes que sepa. Me muero. ¿Lo podés hacer por las buenas? ¿O me vas a obligar a mandarle un WhatsApp al Daxa? Él te va a obligar. Dale, Pinbull, vamos. Una y una, va. ¿Cómo la ves? No, me quiero recontra morir. A ver, amigo Edgar, ¿estuviste mirando un poquito el grupito de Cepito? ¿O todavía estás en el canal de Asa? Che, Edgar, ¿en cuánto mazo estaría el corte para vos? Ah, mira, ya estás tomando las mañas de Ayrton y de Aldaxa. Estoy afuera, no tengo el celular, tengo reunión. Bien. Pasa que el bot de Pinbull es papita pa'l loro, pa. Espero jugar las 8 carreras con el bot de Pinbull y no con otros. O sea que el corte más o menos va a estar en 2:30, 2:20 por ahí. Mirá, mientras no vaya, mientras no pida auxilio en España el Daxa, va a estar muy bien. Va a estar cubierto. 3:30. Ah, no, olvídate. No, me fui a la mierda. Qué boludo. No. Pero 3:30 me meto P1, pa. Ahora cuánto hizo este Sarafoglu. No, ya no meto su puntaje ni en pedo. No, ya gancho. Ni de casualidad. Interesante. Dale, pumita. Vaya nomás. Y mira. Tremendo esto. Del equipo del tío Sotiris. Tremendo. No creo, Edgar. No. No, no me siento capacitado, Edgar. La verdad. Ah, 86 puntos retranca, Nachito. No. Bueno. La verdad. Como están las cosas, me parece que debería no jugar. Si lo hubiera visto antes al grupo, ni siquiera prendía el directo, te digo. Este viene medio complication. Este no.
El Eric. No. A ver, Pablito. Todavía no. Emi no. A ver, Santi. ¿Viene pisteando o no? Todavía no. Tuvo problemas de setup general. Sí, qué mal. Córdoba y más o menos. Este no sé ni quién puta, A ver, Capibara. Todavía no jugó. Evito. Mamá. Nelson no. Este no. Machi todavía no. El Panther. Opa. Dignos 312, Ojo. No está mal. Sí, olvídate, Miguel. Aparte clasifiqué quinto. El corte estaba en 50, yo hice 150 con él. Me fue a la mierda. Así está la situación. Ese es el panorama, Edgar. No, directamente no. Está decididísimo. No va a haber jugabilidad bien. Lo lamento. Este evento tendría que estar viéndolo desde las Bahamas. Claro, sí. Pero bueno, también es un desafío ver. Total, los próximos, como no son muy tentadores, podríamos intentar a ver qué onda. No, ahí va. Ahí vamos, Evito, por favor. ¿Ahí me escuchás, Evito? ¿Qué tal, Cepito? ¿Cómo va? Pero un cachito. Todo bien, mi amigo. Medio Bien, complication. bien, bien. Medio complication lo que veo. Medio. Y yo te diría que no tanto, ¿ah? Vas a llegar a 300 por lo menos. Pero Bueno. Opa, me hay tiene que darle un feo. Me tiene feo. mensaje. Me gusta eso. Sí. Mira, yo te tengo más fe que en mí mismo. Puedes creerlo. Bueno, pero vos te fue Y recontra sabes que, bien. y ni tanto. Un poquito de susto pasé 2 veces. Porque el internet es nuevamente me jugó la mala pasada. Definitivamente. Y ahí está. Porque hubiera tenido 14 puntos más y hubiera estado primero ahorita, por ejemplo. Ya, Mira, entonces ahí estuvo la cosa, más o la, menos. la versión que está corriendo, porque viste que acá siempre hay, rápidamente se dispersan las versiones, es que no quisiste hacer más Sí. puntos que el amigo Asa para que no se asuste. ¿Puede ser? Y no te diría que sí, que no. Sí me estuve. A ver, quise hacer un poquito en la que hacen los pilotos en las prácticas, de esconderse algo, Bien. ya. Pero el, el favor me lo hizo la señal de internet, porque me dijo, ya que vas a frenar, mejor te corto y ya tú verás cómo te las arreglas. Pero sí me perjudicó la primera carrera, la de Singapur. Pensé que todas iban a ir así mal, estaba yendo bien, y en Abu Dhabi también se me fue la señal y perdí muchos puntos, porque también ambas eran para hacer 47, que son los dos en unidad de potencia, pero Claro. pasó eso. Y mira, la verdad que, como te digo, me llamó la atención el de dicha persona, ya sabemos quién, Sí. que sus niveles son más altos que los míos, 2 niveles más por lo menos, y me ganó por un punto nada más. Entonces, si en un caso llegase a pasar mañana, Dios mediante, pues bien, ¿no? Bien. Aún sorprende mucho el puntaje que meto, la verdad. Ujú. Y entiendo que puedan dudar un poquito, pero les juro que es así, así con lo que tengo corto. Pero hagamos el pito. Y también te comento,
lo que yo, o sea, todo lo anoto manualmente porque me gusta más hacerlo así. Yo te voy a comentar lo que yo hice, pero también pueden dar sugerencias en el chat, Ujú. ¿no? Entonces ya tú eliges con lo que más cómodo estés, básicamente, ¿no? Para no digamos, obligarte a que uses lo que yo usé también, porque no va por ahí la cosa. Entiendo, entiendo. Pero bueno. Vamos, empecemos con esto. Que sea lo que tenga que ser. Sí, 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 así es, así Espera, es. primero vamos a hacer una cosita. Vamos a acomodar A ver, el tema potenciadores. es correcto. Que después ando dando vueltas. Singapur, ¿qué es lo más recomendable? A ver. A ver, en Singapur, yo, repito, yo usé Heraldo en Singapur, por el Bueno, tema de la salida y por el tema de curva, entiendo. que la pista no te lo pide, pero le quise potenciar eso. Me fue bien en la última de Singapur, que es como debería haber ido la primera, Ujú. pero yo usé eso. Ahora pueden haber también más opciones. Alguien puede decir, no, Heraldo no sirve, mejor es este. También aceptable. Pero te comento mi experiencia nada más. Yo usé la Heraldo y en ambas carreras metí solamente una parada, con duros. Ujú. Bueno, el problema que Cepito los Heraldos ya no los tiene. Entonces, algo que te dé unidad de potencia, que te dé inicio y que te dé curva. Y si tiene un poquito de unidad de potencia, genial. ¿Cómo andás, Botbox? A ver, me dijiste inicio y curva. Inicio y Sí. curva. Bueno, Por lastre. ejemplo, mira, ahí el príncipe te podría ir bien, por ejemplo. Tampoco hay príncipe. Ah, no, sí No, tengo. sí he visto por Tengo, ahí. tengo, tengo, tengo. Ya, ya, ojo, ojo, espérate. Príncipe vivo. Yo también usé príncipe en Melbourne, por ejemplo. Ujú. Ya. Te digo, por sacarlos si tienes poquitos, guardarlos. Y ahí también estoy viendo que tiene gallito, que te da unidad de También. potencia y también te da salida. Bastante disminuidos. Sería preferiblemente guardarlos para Sí, mañana. Que es cuando tenemos que ir a también, todo vapor. Pero bueno, también, me también. gusta el príncipe. Me gusta el príncipe. Para un buen inicio de Sí, carrera. otra idea que también vi por ahí es que a veces se ponen samba y se Opa. van largos 4 vueltas A ver. con duro y luego meten medio medio y con eso acaban. Por ejemplo. Pero Samba no te da gestión de neumático. Te da velocidad y unidad de No, potencia. perdón, no, Samba 9, entonces era otro que te da unidad de potencia y neumático. Pero en este caso, con lo que tienes esos dos, deberías ir bien, Cepito. Tanto Gallito como el Príncipe, ¿no? Te diría que uses el que más tienes de ambos y con eso ir viendo, Bueno, no más creo, básicamente. creo que para Singapur vamos con el príncipe. ¿Sí? Sí, Tienes sí. que salir con Por... todo y quemar todo lo que es la unidad de potencia al máximo, que es medio jodido. Ujú. Ok, bueno. ¿Cuál, Gestionar para recargar, usar. Gestionar, usar, porque si no es complejo. cuál era la segunda carrera? La segunda es Imola, que también es inicio de carrera unidad de potencia. Inicio de carrera y unidad de potencia. Sí, yo ahí también fui con Heraldo, por ejemplo, y tú Ujú. puedes ahí usar también, pues, Gallito o Príncipe, que también tiene inicio. O usar alguno que te dé buen inicio. ¿No? Ajá, Más o menos, ajá. ya depende de lo que tengas ahí Opa, en el bueno, banco. pasa que tengo... Podría tirar un gladiador. Sí, sí, también Gladiador, también, Lo apunto, no es enviable. lo Sí, también, apunto. márcalo con su corazoncito Perfecto. para que lo tengas ahí como referencia. Y creo que conoce. Ah, y ostentación, ¿qué te da? A ver, Vamos a verlo. Ostentación. Tenemos adelantamiento, curva y UP. Me gusta, lo apunto. también tiene 110, usables son, Sobre todo ¿no? UP. También, por ejemplo, Ujú. te puede servir eso ahí, por ejemplo, en China, va bien Sí, también. sí. Así que creo que con esos ahí básicos, creo que puedes ir a más o menos, lo que puedes estar bien y al momento de elegir qué es lo que más te conviene para Singapur. Singapur es por ahí un poquito la más complicada por el tema del tráfico,
amontonamiento, aglomeración, etc. Pero con mucha fe sales fuerte y avanzas bastante rápido. En el caso de pilotos, como digo, neumáticos, yo usé una parada nada más, duro, duro y ya está. Ujú. Y en el caso de pilotos, yo usé a Ocon, que lo tenemos ambos al 5, así que en rendimiento van igual, va igual que el mío. Y yo usé a Alonso, Ajá, ya, pero tú tienes a Leclerc claro. Sí, sí, va al de 7. cabeza ahí. Ahí compara cuál tiene mejor inicio y a ese le mete. Y con eso ya estás, ahora, y eso puede arrancar a pistear. Bueno, Miami creo que también va gladiador. Sí, yo usé gladiador en Eh, Miami, es correcto. la Yo usé el cuarta no, gladiador. la cuarta no recuerdo. La cuarta debe ser México, me parece. Abu Dhabi, Uf, yo usé ahí dragón. Yo usé dragón, una parada nada más también. Pero me perjudicó, como te digo, en eso también en internet. La primera y cuarta fue las que me complicaron la cosa. Pero yo usé dragón, iba bien y hasta que pasó eso de internet. Así que Cepito, esa es la idea. Singapur primero, segundo Imola, tercero Miami, cuarto Abu Dhabi, quinto Shanghái, sexto Melbourne, séptimo México y la octava repetimos Singapur. ujú. Esa sería la idea. Bueno, vamos a ir pasito a pasito. Armamos el setup para Singapur. Sí, sí, sí. Yo usé el setup el segundo que pasé ese día, no el básico que es toda unidad de potencia, usé el otro, el Ujú. que es todas épicas y el Aeroblade y listo, y así fui. O sea que acá tendría que sacar el Rumble y ponerle Bombox. Sí, yo lo usé así. Bueno, me gusta, me gusta. Es una segunda versión. Y la otra es, como te digo, cargarlo a full con unidad de potencia, pero ya depende mucho de la jugabilidad que tú puedas manejar. Yo lo hago más que todo por el tema de curvas, por la velocidad, el sobrepaso del Blade, que también es óptimo. Así que, a darle ese pito, tú mismo eres. Ahí vamos. Recuerda siempre que tengo delay con el directo, unos 3-4 segundos, por si acaso. Voy a anticiparme un poquito para por ahí manejar bien la sintonía. A ver, vamos a asegurarnos. Acá tenemos que corroborar. Mirá, me Sí, quedan haciéndolo tres bien, cartas del viejón. Y tiene mejor inicio. unidad de Pero que potencia. Ocon. No, tu Leclerc va mucho mejor, definitivamente. Esto que lo veo ahorita, no, vas con Leclerc y Ocon, sí o sí. Vamos. Ocon tiene más, solamente con el 10% Ujú. tiene 80, igual que Alonso, pero en lo que le gana Ocon es en gestión neumática. Allá salimos entonces. Así que cuando estarías, Mirá por la duda. ¿no? Hagamos Leclerc, me chequeo Ocon, setup. Sí, el adecuado. Leclerc, Ocon, sí. Setup también, el adecuado, Sí, todo sí. correcto. Yo siempre hago lo mismo, corroboro hasta 3 veces, por si acaso. La verdad Más que inseguro no puedo yo ir. por mis antecedentes tengo que hacer lo mismo. No, sí, por ahí te cambia, justo presionaste un píxel de la pantalla, te cambió el setup. No, 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 mejor asegurarse, mejor asegurarse. Así que vamos ahí, Cepito, vamos ahí, vamos a ver con quién te empareja. Yo sé que lo veo unos segundos después en el directo. A ver, está demorando, está demorando, está Mis demorando. 391. Qué bonito. Entonces acá aprovecho para también aprovechar ahí la ventaja con la guía. Vamos a ver, Leclerc aparte sale adelante, debe salir Ujú. puesto, voy a ser de mago 17, 15 aproximadamente saldrá. Debe de ser el 7, sí. Así que vamos, ahí vamos. Esperemos que el amigo Pinbull no haya mandado ningún secuaz a dejarme su bot por ahí. No, no creo. A ver, no, Ando en 19. eso. Ah, es que estaba con Raza. Ah, no, estaba con raza. Ya, entonces, duro, duro. No te dejes guiar con el medio porque se muere, créeme. Duro, duro. Si Y ahí no, tú Leclerc eliges con el el medio no llega. Red Bull Fútbol. Príncipe o Gallito, tú eliges. Príncipe. Salió príncipe.
Qué feo Va, lo que decís, Edgar. va, La verdad, antes eras chévere, pa. va, va, Pero de que te regañaron, va. cambiaste mucho. Entonces sale Cepito quemando Mirá cómo salió gomas. ese Un Leclerc, pa. No, segundo. me muero. El gran príncipe, Cepito. El gran príncipe. En estos casos aquí no escatimes. Usa nomás, usa. No, Sí, sí, no, sí. no, Sigo, sigo. en toda la vuelta, quémate toda la unidad de potencia. Estamos P8, Todo. P17. Bien. Ahí subes, ahí subes, ahí subes. Sí, sí. P7. Como te digo, cuando dijiste cómo sale ese Leclerc, yo lo vi 3 segundos después y me llamó la atención. Así que vamos a ver. Quémale toda la unidad de potencia. Y luego solamente conserva en las partes curvas, perdón, en las rectas un poquito y en las curvas quemas. Así, para que no se te despeguen. Y el DRS tienes para usarlo. A ver, debe estar por ahí Lo Leclerc tiré en la o primera recta, en lo la tiré. recta antes que está también de boxes, también de pequeñita. Ya tú eliges. Pero en como quieres pasar, usa y ahí están todas las partes curvas. Usa unidad de potencia y en las mini rectas conserva y luego potencia de nuevo y así. Vas en ese ciclo. Bien, vamos bien. Con calma, con calma. Deja puesto de una vez el neumático con Leclerc. Pone duro de una vez, por si acaso, y también a Chocón. Pone su grito para que no te olvides a última hora por ahí. Ya. Ahí puedes gastar, ¿ah? Gasta todo lo que puedas. Gasta todo lo que puedas. Para que los que han parado ahorita no te hagan, no te molesten luego en el tema de salida de pits. Así es. Bien. Sal también igual, quemando todo lo que puedas. Y ya debes haber salido ya. Yo estoy creo un poquito atrás en YouTube. 4:15 estamos. Así que quemando. Todo lo que dé. Todo lo que dé. Y Leclerc, un muy buen papel. Un muy buen papel. Ocon también está que avanza. Esto que la veo recién que ha pasado al 12. 11. Bien, Leclerc tercero. bien. Ya ves. Claro. Ahora apenas puedas conserva un poco de unidad de potencia en las rectas, en las mini, para que tengas buen potencial para la parte final. Ha parado ahí, mira, ha parado en 2, ya ves, ya te vas con el primero. Ahora con el que puedes conservar para tener mucha carga y al final que salen esos con blandos, puedes tú separarte, no, que no te pasen. Tranquilo, vamos por una vuelta más todavía. Una vuelta más, con calma. Vamos bien, y aquí ir conservando, bien. Apenas tengas el 100%, usas todo y ya no te alcanzan jamás. Así que bien ahí. Bien ahí. Perfecto. Para conectar usa y no dejes de usar. Con Ocon intenta acercarte y también gestionar un poquito para que te dé, mira, ahí avanza y ganando unas posiciones. Eso es lo bueno de usar duro, si no usar doble parada. Así con Ocon empújale, ¿eh? Empújale que ese quinto y cuarto por ahí te los puedes comer. Con Ocon empújale una vez. Pues está luego complicado pasarlos. Acuérdate de Ocon, ahí está. Con el vete, no gestiones más. Con ok, bueno, lo usas ahí. Está bien. El quinto ya está. Sí, quinto ya está. Vamos con el cuarto. Creo que no sé si llegue, o sea, simple antes. A veces pasa.
Bien, Cepito. Trabajo hecho. 1 de 1. Bien, a ver, conseguiste 4-4 también. Perfecto. 4-4. Interesante. Interesante. Aquí vamos a hacer lo posible para que puedas pasar. Primero, si es posible. Porta. La idea. Tal cual. Y ahora el segundo, ya pasa página rápido, abre la cajita si es necesario. Los autos locos también están por ahí haciendo presencia. Welcome, McLovin. Qué Ahí empezó chistosito. Carlitos a tirar Uf. su abono. Mira, si ayer estuvo picante, hoy va a estar peor. Quiero terminar rápido esto y apagar. ¿Cómo anda Julianis? No, acaba rápido y ver cómo se pelean también. Oh, sí, sí. Sí, también, Mientras me también es traiga. otra. Mientras me traiga visitas. Sí. A ver qué trae la cajita. Hoy. Ah, raro, mira. Mañana son los Epic. No, a ver, yo Igual a sé que veces lo te veo tira. después, ¿no? Te tira un épico de vez en cuando. Sí, a mí me tiró 3 cartas de David y me dejó en 49,50 para subirlo al 5. Así que ahí estamos, ahí estamos. Yo sé que lo veo, como te digo, Bueno, con mucho nunca. delay. No está 1, mal. 2, 3, 4. Sí, tengo 4 segundos de delay. 4 o 5. Bueno, no La está nada. siguiente, Cepito, Nada mal, te diré. de una vez vamos. No pierdas mucho tiempo porque por ahí nunca falta que alguien llegue a molestar tus duelos y quieran incomodarte ahí la clasificación. Bien, bien, bien. Bueno. Imola, inicio de carrera, unidad de potencia. También fui aquí con Ocon y Alonso, y en tu caso, en vez de Alonso va a ir Leclerc, ¿no? Definitivamente. Así que se repite la dupla, Leclerc-Ocon. En este caso, yo fui a 2 paradas, blando, blando, blando. 3 vueltas cada uno y listo. Esto Mismo es setup, también ocupé el mismo mismo. setup. Y Y el potenciador sí, acá. también ocupé el mismo. Y yo usé en refuerzo, usé Heraldo. Pero aquí vamos a usar de repente, puedes también usar, por ejemplo, el propio Príncipe o Gallito, algo que te dé inicio y también te dé un poco de unidad de potencia, cuanto menos. Inicio de unidad de potencia. Sí, pues los tenías marcados y ahí deben ir bien esos refuerzos. Bueno, Los tenías ahí con un corazoncito, estaba puesto. ¿cómo? Lo tenías ahí puesto con un corazón marcadito, Ok. seleccionado. Así que deben estar ahí. Así que ahí vamos. Ahí vamos. Nuevamente un botcito, se agradece. Se agradece. La idea es que todos los muchachos del día pasen para, a mediodía pasen para mañana. Porque después viene un periodo de invernación bastante bueno. Sí. Así que sí. Ojo, les aviso a todos que una vez que termine de jugar, el bot de Cepito va a quedar dando vueltas en todas las clasificaciones. Ya saben qué hacer. Ahí aplica el a quien le perjudique o a quien le favorezca. Se cagan de risa con mi bot. Hay gente que te va a decir, oye, genial, tu bot, perfecto, déjamelo ahí. Por Hay quien te eso, va a decir, no, sácalo mejor porque es complicado. una horita, Así aquí vamos. el bot de Cepito está gratis. Ya después, si quieren que siga, billetín, billetín. Aquí es pista seca, como puedes ver. Así que vamos nuevamente. Yo te recomendaría 2 paradas, así blando, 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 blando. Y ya usa el refuerzo que tengas a consideración. Principito o Gallito. O quiero usar de repente gladiador también. Gladiador Tú eliges. y a Ocon le voy a poner el príncipe. O va. Así que aquí sí conviene salir, pero con todo. Olvídate. Del segundo cero.
porque generalmente se chocan aquí mucho y conviene que lo esquives rápido. Buena salida de 2. Así que Rápido repito, con. Ay, se trabaron ahí, mira. no, Oh. sigue, exprime toda la unidad de potencia. No dejes de exprimirla ahí. Suena raro, pero así es. Yo estoy viéndolo, como te digo, con delay, así que estamos en esa parte. O con P10, Leclerc P12. Es correcto. En la recta que está frente a boxes, desde el inicio, en este caso, gestiona. Una vez que está acabando esa recta, nuevamente con todo. Para que juntes unos 10 unidades de unidad de potencia, con redundancia, y te vas nuevamente. Y el DRS lo vas a usar en la parte de la recta, ¿no? Claro está. También siempre viendo la posibilidad de ir de repente haciendo un pequeño margen entre alguno de ellos, ¿no? Para que tampoco tan exagerado, porque se puede dejar adelantar muy rápido. Para la entrada a boxes, ¿no? Unos 3 segundos, 4 de diferencia y ya estás. Bien Cepito, bien buen DRS. Aeroblade con su chamba ahí. Parece que te tocará empujar un poquito más con Leclerc y darle un chancecito a Ocon, que es un segundito atrás, para que pueda darle chance. Con Leclerc empuja todo lo que puedas para que avance con Leclerc y ya estás. Buena diferencia. Sí, ahí estás con una diferencia. Sí. Perderás medio segundito a lo mucho, No, nada, exagerando, pero no nada. creo. Por suerte nada. No, ya. Perfecto. Y nuevamente, ahora con Ocon empuja fuerte, que tiene mucha unidad de potencia, y con Leclerc, si lo pasa, no importa. Con Leclerc, algo, si puedes conservar, conserva. Sí. Eso que te han pasado van a parar ahorita, en la siguiente vuelta. Así que, bien. Bien. Muy bien, la cosa pinta bonito. Norris es el único que sigue 5 vueltas con medio, creo. Así que aquí empújale para que pases esos que han parado. Debes haberlo hecho. Opa. Usa. Tranqui. Está controlada la situación. Perfecto. Sí. Ese Norris nada más va a dar un poquito de cabeza. Ese Norris debe poner duro nuevamente, quizá. Sí. Recién acabo de entrar. Excelente. Norris salió. Neumático, no te olvides de poner de una vez para la parada y gestionar un poquito de distancia para que no pierdan ninguno. Ajá, empuja con Leclerc y que gestione Ocon y luego al revés. Excelente. Ya hay buen margen, ¿ah? Creo que sí. Sí. Está. A lo mucho un toquecito pequeño nomás. Sí. No, nada, bien, interesante. Ahora sí, con Ocon quema todo lo que puedas. Y con Leclerc un poquito de gestión para que te dé una potencia para la última vuelta, que es donde por ahí se ponen medios cargosos. Esta es la parte preferida de gestión. Correcto. Tranquilo que esos te los morfas ahorita rapidito. En la recta, mamita. Mira con. ¡Opa! Así, DRS. Vamos a hacer un poquitito de gestión acá, tranqui. En la persecución. Tranquilo, todavía falta una vuelta. Sí. Tercero, séptimo. Bien, pero se va para el 1 como debe de ser. Tranquilo. Te pasa uno, no importa. Tranquilo. En la siguiente ya quemar todo lo que tengas. Dale, Cepito, tú mismo eres. Última. Todo nada. Ya está. 1-2, Excelente. Sí. Correcto.
Y sí, En sí, automático está. sí. Y ahorita ya es muy sencillo. Es muy sencillo. Una Por eso locura. prefiero hacer 2 paradas, aunque sea con blando. Y también hay gente que lo juega una, no medio duro, y el Sí. medio también es algo bueno. No, pero pasa Pero más que que todo por el. el potencial de mi Te Leclerc escucho. es un desperdicio hacer una sola paradita. Claro, Con el nivel. sí, sí, sí. Y listo, ya está. Segunda pista hecha. Segunda pista hecha. Igualmente, mira, Sepo, si las cosas van viento en popa, si la cosa va bien, yo te diría jugar 7 carreras y dejar la última pendiente. Si en un caso va bien, aunque ahorita viene Miami, que es la velocidad, y también está por ahí Melbourne y Abu Dhabi, que a algunos se les complica. Entonces también mediando eso, ¿no? Para que puedas controlarlo. El primero, el mismo Está setup, llegando. Gregor. El mismo setup de la primera vuelta, pa. Te lo muestro para que lo veas. Ah, sí, sí. ¿Qué tenía? Tenía. Ah, Leclerc. Ahí también está comentando Carlos que el grupo de la muerte con esos puntajes, pero tranquilo, Carlos, que todos vamos a invernar luego. Último evento de campeón y a la camita. Sí, sí. Y ya ves, mira, en el caso de él, que estoy viendo después, bueno, él no, su bot cargó más unidad de potencia, pero la velocidad, curvas, por ahí jugaron en contra. Que deben ver bien esa parte. Pero estuvo bien, el setup para unidad de potencia funciona excelente. Así que vamos con Miami, Cepito. Defensa, velocidad. Dale. Aquí sí, Gladiador, creo yo que va bien. Este, Te, una sola parada, blando, blando, ya está. te voy a dar un Y consejo. particularmente, Sí. yo usé a mi Verstappen a nivel 4 nada más, y a Viejón solo usé por la defensa. Entonces aquí yo toca ver cuáles tienes tú, los que más defensa tengan, y a ponerlos. Y acordate que mi viejonzo es level 3. Por eso, tu Alonso no va a ir. Verstappen, no sé qué nivel lo tengas, también 4 creo. Así que va a ir bien si lo tienes en ese nivel. Verstappen Decente. 4. Por ahí no sé. El Russell 4 o el Norris 4. O sea, que tenga más defensa de ellos. Con ese vas. Con ese vas. Eh, bueno, yo por la duda me voy poniendo el chaleco. Carrera 3. Y acá es velocidad de defensa. Uf. Es correcto, velocidad de defensa. Mm, Se están tirando unas pollitas por ahí en el chat de YouTube, los de Auto Loco con lo del el de España. Mamadera. A ver, repito, Ocon y Leclerc no van. Acuérdate que eso que lo veo con delay. ¿Ah? No van espera que este es el setup a tu de UP. Verstappen con la velocidad, Velocidad creo que era por si este. acaso. No, este no. Acá está el de velocidad. El Chocón no va a ir, Verstappen y sería Norris. prueba. Ahora vemos el chocón. Velocidad, velocidad. Así está, compañero. Esta cosa, eso es para velocidad. Sí, Ya, a ver, espérame un momentito. ¿cómo no? Espérame 2 segundos 15 que estoy abriendo el juego para decirte realmente si se tenemos una sola ahí. No recuerdo. A ver, espérame. Estoy cargando. Un Tranquilo. momento, porque no estoy seguro. No estoy seguro. Aguántame, Cepito, y va. Y va cargando. Está cargando. Ya casi el final. Van probando los pilotos de antemano, por si acaso. Sí, creo que Andan no. viendo cuál tiene más defensa. Mm, Ya a ver. Pues sí, creo que sí. A ver, de velocidad te voy diciendo. Yo puse el Flow 1K para que corrobores ahí con tus piezas. está. Flow 1K. Davist. Sí. Puse el Valkyria. Ok, ahí había una diferencia. Vamos con ese.
Ya, pues el Valkyria. Después, El Flex sí. XL. Está bien, Quantum y el Behemoth o Behemoth. Mira, los pilotos, Verstappen y Norris. Vamos con eso, mi amigo. No hay otra cosa. Russell no tiene ¿Tu Norris cuándo defensa. tiene de defensa? 79. Ah, pero igual con el gladiador le potencias mucho. Aparte, Norris, por alguna razón, en el juego no sale bien. Así que el gladiador te va a aportar salida y defensa. Así que estamos. Bueno, a pistear. Ya estaríamos. A darle, a darle, a darle. Buah. Recuerda aquí, Cepito, la unidad de potencia, porque venimos de dos carreras donde podemos estar como locos, pero aquí conviene guardarse un poquito para las Ujú. partes curvas más que todo, ¿no? Ok. Así que en la salida sí, porque como te da inicio el gladiador, conviene gastarle un poquito toda la parte de curvas hasta que llegues a la recta y luego ahí un poquito, no gestionar, solamente velocidad media, la neutral, porque si gestionas te pasan y después para volver a pasar en la curva pierdes mucho tiempo. Ya vi el bot, recién acabo de ver tu rival. Mm, Solo un poquito de puntos. Ya, vamos a ver De cómo nada, está el chat. Madre santa. de nada, Kaizen. No sé qué videos hace referencia, pero bueno, te agradezco el agradecimiento. Madre mía. Blando Blando, Gladiator, Correcto. que también se van muriendo lentamente. Hay que gastarlo, Cepito. Es el Sí. momento. No, pero se van, los voy consumiendo Defensa inicio. en eventos, ojo. Sí. A ver, ojalá haya salido bien. Yo sé que lo veo todavía aquí. Pequeño delay. Todavía no salió. Así que, vamos. 22, 24, ahí arrancó. Bien Max, bien Max. Ah, Ah, mío también va por ahí, así que ahí vamos va, ahí va, bien. ahí va, ahí va, ahí va. Empuja. Vamos, vamos. Aquí no, empuja, empuja, empuja todo Sí, lo que sí, sí, puedas. full, full, Y en full, la full. parte de recta en la parte de recta y no conserves, acuérdate, aquí no conserves, solamente velocidad media. Ahí estamos. 14, 22. Sí, sí, sé que lo veo ahorita que está en la parte recta. Ahora en la parte de curvas, esa curva toda jodida, ahí te conviene usar nuevamente a nivel potencia. Y en la recta ahí dejarlo solito, neutral, para que te quede reserva. Ok. Dale paciencia a Norris, dale chance, que Ujú. vaya ahí trabajando poquito a poquito, avanzando. Recuerda que no es el Aeroblade, es el Valkyria, Ujú. así que te conviene usarlo con un poquito de unidad de potencia, o sea, al arrancar la recta, un poco de unidad de potencia, DRS y dejas solo unidad de potencia. Es una de las virtudes de la Valkyria, que te da buena aceleración. Pon neumático de una vez para Verstappen, también para Norris, para tenerlo ya listo. Que bien, con calma, tranquilidad. Si sales sin tráfico, harías un buen undercut a los que van perdón, cuatro vueltas, que son los que están arriba generalmente. Así que con calma, Cepito. DRS con Valkyria nuevamente. Su Verstappen, si le puedes ganar la posición, genial, porque le ganas en pits, porque te va a parar. Excelente. Muy bien, no hubo demoras. No.
Sí, perfecto, perfecto, Cepito. Bien, saliste delante del grupo, bien, bien, bien. Salías detrás y le complicaba. Así que aquí toca un poquito gestionar si puedes. Sí, sí, hubo algo de Y gestión luego ahí. ya. Estoy viendo a Verstappen al 13 en toda la parte de curvas. Esos que están adelante, esos del 7, 8, 9, 10 van a parar. Así que en la parte de arriba de curvas conviene por ir un poquito, exprimir, no mucho, la unidad de potencia para intentar una posición ganar, definitivamente. Ahí están parando, están parando, están parando, están parando, están parando. Mira, el gran Máxima. ¿Cómo dicen que Máximo va bien? Claro que va bien. Me parece que es cuestión del operador nomás. No, ni tanto, ni tanto. Ahí se hacen las cosas con calma, con calma, con calma. También la última vuelta. Ah, no, estoy en la recta, última vuelta. Estoy hablando. A ese Ferrari lo vas a pasar. ¿Quién será? Leclerc seguro. Hamilton. Ese grupito con de Norris tienes que con el darse pasártelo. Te van a quitar mucho, te van a ahorrar mucho tiempo. Al de él, bien, porque también te hacía perder mucho tiempo. Última vuelta, Cepo. Última vuelta. Hay que ver bien en qué momento usar toda la unidad de potencia para gastarle, ¿ya? Sí, con Verstappen tienes que gastarlo por completo. Y puedes ganar una posición o dos más, ¿ah? Ujú. Con Norris también, ese 13. A ver, inteligente con Verstappen, inteligente, inteligente, inteligente. Bien, bien Verstappen. Excelente, octavo. Puntito más Con Norris. Norris Bien, puedes llegar al uno. 12, lo Uno puedes más. pasar, lo puedes pasar, lo puedes pasar, lo puedes pasar, lo puedes pasar. Lo pasó. Excelente. Bien, bien, bien. Las velocidades son una cosa complicada. No está mal. 30 Pues, puntitos. No me claro, disgusta. sí, muy bien. Tercera carrera lista. Excelente. Muy bien, muy bien. Que tenía este compañero humilde. Verstappen y Alonso, sí. Buena selección. Sí, 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 sí. Z, Lo estoy viendo el ahorita. mismo. El mismo. Eh, Un poquito más mejorado en algunas partes. Interesante. sí. Bueno, igual ahí está. Igual ya estuvo, 30 puntitos. Nada que reprochar. Nada que reprochar. Mm, el siguiente es Abu Dhabi. Uf. El Bueno. siguiente es Abu Dhabi. Yo en Abu Dhabi, te voy a decir los pilotos, ya tú ves si los tienes. Yo fui con George Russell Ujú. y con el Oscurín Hamilton. Pero qué nivel que tu Hamilton. Russell al 5, Mm, Hamilton 4. no. Tengo Russell 4, Hamilton 3. También te puede servir tranquilamente. Poco. También te puede Bueno. servir. Igual hay que ver, de repente tu Norris tiene más adelantamiento, hay que ver esa parte. Todo lo que tenga más adelantamiento, a esos. Y en Abu Dhabi también hay que ver el refuerzo a usar, porque yo puse Dragón y fui con Ah. Duro. Duro, duro. Una parada nada más. A ver. Vamos a ver con calma y que se puede armar. Espera que lo Setar la cargue. unidad de potencia, por si acaso. Ah, OK. Adelantamiento y unidad de potencia. Bueno, este es nuestro UP. Sí, el mismo que estamos usando, el Ujú. mismo, el mismo, Sí, el sí. mismo. Más aún así que curvas como loco, el gran Bombox cumple su chambación. Y en Bueno, pilotos hay que ver el que más tiene. Claro, pon como base a Russell y Hamilton y vamos a luego poner prueba con otros, a ver quiénes tienen más que ellos.
Esa es la... Opa, mirá los Jurín al 3. No me quiero imaginar el Sí, 4. pues digo, tiene 80, tiene bastante. Así que según eso, hay que ver, ahora después de esos dos, compara, por ejemplo, tu Norris, no sé si tiene más No, adelantamiento que no, alguno de ellos. no abrí ninguno. De Bueno, momento van ellos, entonces. Verstappen menos. Otro Piastri, Piastri. Igualado con Russell, tiene más defensa, pero menos gestión. Va a ser complication. sí, entonces mejor Russell, 100%. Te quedas con eso de ahí, ¿ah? Uf, Russell y el Jurín. ojo con este, pa. Y el refuerzo, sí, y el refuerzo hay que ver uno que te dé adelantamiento, que te dé gestión. Uy, Leclerc, sale adelante. Creo que te puede convenir Leclerc en lugar de De loco, Russell. en lugar de Russell. Mirá A que ver, a Lujo le no, saca no, más no, 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 estadísticas, no, sí, en lugar de Hamilton, ¿ah? Sí, por clasificación también, inicio, sí. Vamos. Y ahora el refuerzo a usar, como te digo, yo usé Dragón, que Sí. te da gestión y adelantamiento y gestión. Si no lo tuvieses, buscar uno que te dé adelantamiento y que te dé gestión neumática. Esos dos son principales. Adelantamiento y gestión. Espera, a ver. Espera un Para hacer solamente cachito. una parada y ya estamos. Claro. Adelantamiento en gestión. Estamos hablando de Abu Dhabi. Sí, un refuercito ahí. Mirá, puede ser Tauro. Ostentación va bien. A ver, vamos a ver, Imparable, prueba. Gallo, Calavera. ¿Te lo muestro o ya lo ponemos de una? No, creo que primero hay que revisarlo, por si acaso. Más Dale. que todo, como te digo, me interesa mucho la gestión. También el adelantamiento, pero también la gestión. Para que puedas dar 4 vueltas con duro y llegues tranquilo. Bueno, dijimos. Tauro, que hay poquitos. Igual lo A ver, yo apuntamos. soy Hay 5 nada 2, más. 3, 4. Ahí lo estoy viendo recién. Lo estoy viendo recién. No, es que no te da gestión. Después tenemos Uno que te dé ostentación, gestión que no nos da gestión. No nos da gestión. Bueno, dragón no tengo. es el tema. Imparable tampoco da gestión. Mm, Eh, bueno, mm, a ver. ¿Qué podemos usar aquí? calavera, ojo con ¿Qué calavera. podemos usar? Calavera que te da. A Ah, ver. te da velocidad. Ah, 25. ¿qué necesitamos? Gestión de neumático y adelantamiento. Adelantamiento y gestión. Y llama eterna, mira. Tengo Adelante y 10 de gestión. gomas que me va a alcanzar y 25 de adelantamiento y velocidad. ¿Eh? Y ojalá te pueda. Mira, si te llega, genial, ¿ah? Márcalo como corazoncito. Porque al momento de elección de neumático te sale 2, 3 vueltas así. Ujú. Y vamos viendo el momento. Sí, porque después Márcalo. otro. Ahora creo que no hay de Eh, otro. no, inicio de cancha. No, y otro no hay. El otro es el salvaje, pero No, quedan dos. sí. Yo creo que Sí, llama. Puede ser sí, una. creo que él llama. Y la gente te comenta ahí más refuerzos. Sí, Pinball, llama eterna, va. Gallito no, porque no creo que sus pilotos den 4 vueltas con duro. ¿No? No, Entonces, no, pasa que Pimbo le dice gallo a Javier. ah, no, es como cuando puso llama eterna adelante, pensé que también sugería Gallito. Bueno, Entonces, listo, Cepito, no hay mucha vuelta que darle. Russell, Leclerc y Russell, llama eterna, listo. ya están jugando los Y a por muchachos, todas. A este le tengo que seguir rastro. Al cenita este. Ah, viene más o menos, Sí, tu grupo no es tan complejo, Cepito, así que lo puedes pasar. Sí, de todas maneras, lo puedes pasar. Un chequeo, por las dudas. Como decía Dora la Y yo me exportadora. mantengo, yo me mantengo quinto, así Sí, que, bien. ojo que mañana, interesante, ¿ah? Hoy día probé jugar de madrugada. Madrugada, a la que me despierto yo. 4:30, 5 generalmente. A esa hora jugué.
Había solamente unos cuantos gatitos por ahí jugando. Todos estaban en cero. Aproveché, puro bot. Así Es que verdad, sí, una buena idea, como dijo ser el una buena idea. polarizado. Sí, sí. Sí, también. Pero ahí vamos. Yo Cepito cargando partida, buscando rival. Vamos a ver. Un botcito no viene nada mal. Agradecemos. Abu Dhabi jodido, pero ahí aquí el DRS es siempre en la recta. Esa que está un poco más adelante de la parte de boxes. Bueno, Ahí pasa como si no hubiera, como por la tierra, pasa directamente el piloto. 1400, bien, agradecido, pero hay que concretarlo. Hay que concretarlo, sí o sí. A ver, siempre dame un chance, siempre de unos segundos, Cepito, para ver tu pantalla y lo que nos conviene. Cuánto pide o cuántas vueltas da con neumático. 18-20. Ponte duro de una vez Ujú. y a ver cuándo te marca. 3-4, 3-4. Vamos a ver. Llamita eterna. Entonces sí, con el llama eterna. Sí llegas, ¿ah? Llama eterna. Y ya estás. Aquí es unidad de potencia. Hay Aeroblade. Así que ahí se puede gastar. En la primera vuelta, gastar. Y luego, medianamente puedas por ahí gestionar. Perfecto. Para que tengas unidad de potencia y el DRS en la recta. Que eso es lo que te da vida. Ujú. 100%. Ahí vamos, Cepito. Ahí vamos. Mala salida de George. Pero Leclerc. Dale chance. No importa. Con el tiempo va a remontar. Aguante Vamos ver, ahí. amigo. Mi vecino. Crack. Ay, GT Allen. Sí. Bien, Cepito. En esa parte, bueno, ya en la siguiente voy a tener en consideración el delay. Gestiono ahí. Sí, en esa parte es buena para gestionar esa semi Ujú. curvita. Sí, es una recta, pero tiene un poquito de curva ahí y después con tocho morocho. A seguirle dando. Si te pasas un Leclerc tranquilo, que tú vas con duros, vas con otro tipo de idea. Así que tranquilo. Vas por en la parte de arriba donde va el número 10-11, ahí usas el DRS por ahí, en esa recta. ¿Qué pasa? Pero derechito. Mejor usarlo siempre desde el inicio para que te agarre toda la velocidad punta ahí. Y bien, subió Leclerc por lo que estoy viendo, 11-15. Vamos ahí con calma. En la parte de curva siempre usar el DRS también ahí, porque tú vas con duro, va más lento que los demás. Y si por ahí te atoras, te hacen perder mucho tiempo. Ya acuérdate el DRS en la parte de arriba. Va Leclerc, al inicio de la recta, ahí le metes. Ujú. Ahí le di. Bien. Se pasó a 3 de golpe Russell. Excelente. Aquí te conviene empujar, Cepito, porque van a parar algunos. No gestiones mucho porque si no vas a salir adelante y vas a perder mucho tiempo igual. Querías hacerles un undercut, ponte una vez neumático duro y acuérdate, al inicio de la recta, ahí, meterle unidad de potencia desde el principio. Ahora apenas puedas también, recuérdate gestionar un poquito la distancia entre ellos. Estoy en eso, estoy en No, eso. Algo se consiguió. 6-7, bien. Si hacía doble parada hubiera estado como él, por ejemplo, Ujú. atrasado en el tráfico, queriendo avanzar para que no le quiten tiempo. Toquecito leve, leve el toquecito. No importa. Un segundito, Vamos a aprovechar tampoco pasa acá. nada. Un poquito de gestión acá. Sí, acuérdate el inicio de la recta de DRS. Apenas arranque, ahí mismo tienes que darle. Con toda la unidad de potencia también. Unidad de potencia y DRS, los dos juntos. Para todo el plus. Gestión. Los que están adelante de Leclerc van a parar, acuérdate. Ujú. Así que, con calma. Tú ya paraste, no vas a parar más. Así que vamos bien. Estamos cerca de la punta.
no han parado, de repente la siguiente para el 1-2, así que hay que seguir ahí empujando. Tampoco han parado algunos ahí. En la siguiente vuelta van a parar varios. Conviene aquí empujar cepito en la recta, comerte a varios ahí con la unidad de potencia activa. Bueno, ya con Russell ya no puedo gestionar más, pa. Tengo la barra a tope. A Russell, quémalo. Así lo pase Leclerc, no importa. Ahora empuja con ambos, ha parado el primero. Aunque no lo pases, va a salir cerca y te conviene por el DRS que lo puedes adelantar. Ujú. Y esa es la diferencia, ¿ves? Ya estás quinto séptimo, quinto sexto, que estoy viendo. DRS. Un poquito de gestión con el amigo Charles. Y en la última vuelta con todo, Sepo. Con todo. Aprovecha al máximo ese inicio de la recta desde ahí con unidad de potencia y el DRS y va a ser excelente. A quemar todo, Cepito, a quemar todo. Así te quedas sin unidad de potencia. Conviene pasar de una vez. Allá Es vamos. complejo. Dale. Todo lo que dé, Dale, todo Russell, lo dale, que dé. Russell. Porfi. A Bien. ver, yo estoy en las curvas. Tercero, cuarto. Bien, Sepo, bien. Bien. Perfecto. Bueno, perfecto no, pero bien. Sí. Si hubieras hecho, como te digo, la doble parada hubiera estado complicado. Porque así el bot vaya con duro y tú con blando, es jodido pasarlo. La cinemática es un poquito medio extraña a veces, no es muy real, pero hacer una parada te evitas un montón de cosas. Y Interesante. ya estás. Cuarta carrera hecha. Enorme. La siguiente también auguro un muy buen resultado, inclusive en 1-2. Aquí sí, que es Shanghái. Aquí también te va a salir mucho. Yo fui también con llama eterna, Ujú. así que excelente por esa parte. Yo fui, en este caso, ese adelantamiento también, así que te quedas con tu Leclerc y Russell, te quedas con los dos. Y es lluvia, entonces puedes usar varias formas. Yo, como tuve ventaja desde el inicio de carrera, salí 1-2 y ya me fui, pude hacer 4 vueltas con cada uno y luego paré, ¿no? Ujú. En la cuarta vuelta paré y hice 2 más para completar las 6. Tú, dependiendo cómo vayas en la carrera, puedes parar con uno en la cuarta y con otro en la segunda o en la tercera, dependiendo. Si hay mucho tráfico detrás, no te conviene mucho. No, Pero vamos a ver cómo va la carrera. pero no, en la Así segunda que no, en la tercera. Si son 7. no, o sea, yo te decía para hacer un 2-4. Así Pero, como en pero, Austin, pero son 7 vueltas, Evo. son 6. No, son 7. Por eso sería uno en la 3 y otro en la 4 o al revés. Ajá, sí, total razón. Apunté mal. Total razón. Entonces yo puse 6. Sí, 4-3. Déjame corregir también ya porque yo apunté 4-2. Ahí cuatro va. 3 y así. Y puedes hacerlo ambos a la vez dependiendo de cómo estés con la distancia. O puedes hacer uno antes y otro después, ¿no? Como vos. Y con llama eterna sí llega. Así que bien. Disculpame, Pinbull, pero sos un Shanghai. compañero de grupo, un competidor directo, así que no te puedo mostrar información. Espero sepas disculpar. Em, bueno, Chinita, adelantamiento, UPV, Queda igual como el anterior. Igualito. Todo queda igualito. por las dudas. Mismos pilotos, ¿Estás hablando con misma Cepito? unidad de potencia. Hagamos un check-in. Sí, Por si UP. acaso. Allá vamos. Bueno, Llama eterna, ya estás. Y ya estás. Aquí está de más decirte no usar DRS porque ya lo sabes. Así que, excelente.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ya sexta carrera, rapidito nomás. Sí, sí, sí. Has esquivado varios bots agresivos por ahí que pueden estar pululando Interesante, para querer emparejarse. el bot. Mira, qué bonito. Uruguay nomás. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Aquí también conviene salir disparado, porque como no hay de repente un refuerzo, o sea, no te vas a poner un refuerzo que tenga inicio. Ujú. Hay gente que se pone, por ejemplo, Gallito, ¿no? Que también le viene bien por inicio de carrera, Sí. pero yo meterlo va bien, ¿no? Va bien. Excelente, excelente. Te espero en las 6 de Pinball y ya pasamos las 6 de Pinball, ya. Él me tiene No que se ayudar. dio. Él me tiene que ayudar a mí, al Daxa. Y me quiere mandar a su bot, el malo. Pensé que era mi bro. Mejor en 4. Ya pasamos también. Ya se picó Carlitos. Se Oh, picó Carlitos. ya Ese se Carlitos enojó. no aguanta. No aguanta pulga. No aguanta pulga, Carlos. Es como Ale, como Sí, Emi. mal, mal, mal. Muy Qué adorable sujeto. rapidito, sí. Oh, qué mal que arrancó Russell. Pero Leclerc, Y ahí pone por aquí, empuja. La primera vuelta empuja. sí, 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 a tope. En las curvas ahí ganas. Sí, sí, sí. En la siguiente, mira, es real todavía, así que vamos con todo, ¿no? Opa. Reto real, así que empújale con todo, Cepito, ya se comió el tráfico un montón. No dejes de empujar con la unidad de potencia. Juégale, juégale, juégale. Y las chelas, las chelas. Aquí en la recta no gestiones, solamente velocidad neutra. Ujú. Y acabando la recta, nuevamente empujas. Aquí Bueno, no sí. conviene gestionar mucho, que digamos. Salvo que lo manejes bien, ¿no? Que lo manejes bien. Y en esa vuelta ya hay DRS. Si él te pasa, no importa que te pase, déjalo ahí. Está vacío y no hay potencia, tú tienes ahí todavía una reservita. Así que hay que ir con calma. La pelea no es contra él, la cuarta es contra los Tal bots. cual. Calma. Él está muerto, o sea que gasta unidad de potencia como loco. Así que a darle ahí DRS y te vas. Tú vas corriendo mientras en el chat te están matando. Se están dando estos muchachos. Es el precio de la fama, Josepo. Y aquí te Uh, convendría, Cepito, ya ¿Entro? irte a 4. ¿Ah? No, no, no. Por el tráfico. Uy, mira. Sí, 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 sí. Bueno, ya pasó con Leclerc. Ya, no importa, no importa. Pero Ponte Russell con sí. Russell, ponte con Russell. Sí, sí, igual está lejos todavía, está lejos todavía el de ellos. Él va a entrar, así que eso es lo malo del delay. Maldición. No, 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 no pude decírtelo rápidamente, Cepo. Porque yo lo veo 5 segundos después y. Ah, qué mala pata. Era para ahí poder, ahí puedas aprovechar. Ojalá demoren un poquito los bots de atrás. Yo me olvidé que tenías el delay porque me dio, a mí cuando salió Sí, la sí, posibilidad me dio tiempo para entrar, pero me olvidé que estás con 5 segunditos de delay. sí, sí, es que estoy con eso, estoy con eso. No, igual No, no, no puedo verlo con menos. 3 vueltas de caucho y toda la OP que tiene Leclerc, recupera. Y ojalá se evite, ojalá, ojalá. Si no me siento mal, sino No, por no, haberla no. fregado. Nada, si no es culpa tuya.
Y aquí empuja todo lo que puedas. Él se va a fundir, digo él porque está adelante, no, claramente no porque sea rival. Se va a fundir toda unidad de potencia. Hay algunos que están adelante del bot que no han parado inclusive. Se la va a fundir, así que tú ahí inteligente, Cepo, para poder también conservar la unidad de potencia y sacarle juguito. Ya recuperó el Leclerc. Vamos, vamos, vamos. Para el primero, segundo, ya, buenos puntos, me interesa. Gestiona, o sea, no, cuando digo gestiona, no me refiero a que pongas en celeste, solamente velocidad neutra, Ujú. para que tengas buena unidad de potencia para el final. DRS, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tengo unidad de potencia tranca palanca. Última vuelta, Cepo, gestiónalo bien, en rectas no uses, solamente en curvas. Solamente en curvas, ahí úsalos, porque él va a venir con todo. Y digo él porque ya es piloto directo, es como dice directo. ¿Está? En curva gásalo 100%, no, ya no gestiones porque te va a dar de sobra. Te va a dar de sobra. Sé inteligente, que te pase y ahí para el DRS. Ah, te lo robó. Ten una vez después el DRS para poder aprovecharlo y ahí. Bien igual. Ah, No, no está mal. sí, pero bueno, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. No hay forma, no sepo, de poder ponerle menos delay, ¿no? Es lo que hay. Amigo, no te hagas mala sangre, Evo. Son 3 puntitos menos. No, no, no estuvo mal. No estuvo Y mal. por ahí, por ahí. Por más que haya entrado con Como, Leclerc, igual el flaco se iba a poner ahí a la par. No, no, no sí, es. bueno, Eso ya no, no, está. no incidió. Bueno, ya está. Igual ahí, mira, ahora cuando puedas salgas, búscalo en tu grupo, cómo está. Álvaro Bodega. Dale. Debe ser de tu grupo, imagino. Por ahí, quizá. A ver. Era un tal Álvaro Bodega de Uruguay nomás. No está, parece. Entonces debe ser coincidencia nada más de otro, de otro grupo. No, parece que no. No, parece que no, parece que no. O estará más abajo. No, 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 pues ya No, estamos en carrera uno. Una coincidencia nada sí, más. no. Coincidencia nada más. Ya bueno. Ahora viene otra de las jodidas, así como Miami, que es Melbourne. Así que hay que darle, hay que darle. Dos paradas acá. Sí, yo le fui con blando, blando, blando. Bueno, Yo es fui que. con Chocón y Alonso, que en tu caso, tu Alonso va a ser Leclerc, ¿no? Tal cual. Y aquí fui con Principito y listo. Ojo que mi Alonso nivel 3 acá andaba bien, Y si quieres ponerlo, no pasa nada, repito. No hay ningún problema, ya dependerá de ti. Compáralo con Leclerc y ver qué tanto pierde. No, no, si esta Y bueno, dupla. pierden, En pierden, la. Pierden, pierden todo, pierden todo. Pero pierden todo. en la última rotation. ¿Esto qué es? Acá es. eh, Ahí es inicio. inicio velocidad. Ah, entonces estamos en el Sí, equivoco. ahí sí, como te digo, yo fui con Príncipe, ¿no? Fui con Príncipe y resultó bien. Inicio, velocidad. Sobre todo por la salida, ahí es donde tienes que ganar muchos puestos en la salida. Ujú. Y después gestionar la unidad de potencia. Setup de velocidad y eso. Príncipe y dos paradas cada uno y ya está.
¿Vas a ir con Alonso o no? No. Sí, voy a ir con Aloncito, ¿Con con el Medina? viejonzo. Pero a ver. Ah, claro, tiene más, bueno, tiene lo mismo que Ocon en salida, 80 también. Ujú. El único tema que pasa con Alonso es que es la gestión, es lo único. No, Y pero como príncipe, como vamos a hacer todo blando, 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 llega bien con 3. se puede, entonces pues no hay más que decirle, Celito. Te digo porque viste que estuvo Australia en la rotación última y era la dupla que Sí. tenía. Ah, pues ya sí, ya tienes la mano a darle. Blando, blando, príncipe, príncipe, y a usarlo eficientemente. Sí que sí. Vamos a ver qué te vota el bot. Yo sé que lo veo con un ligero delay. Vamos a ver qué te llegó a tocar. Todavía Ya, nada. Ucrania, 1455. Parejito. mm, ya, ok, ok, ok. Vamos con príncipe y a intentar que la salida sea buena. Si la salida es buena, tienes buena tasa de éxito. Sí o sí. Sí que sí, sí que sí, sí que sí. Sale Bueno, lluvia, pero en carrera debe ser seco. esperemos. Sí. Principado y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver cómo arranca. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Bien, Leclerc ahí buscando el huequito. Bien, 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 bien. También Viejo ha hecho un buen trabajo. Del último ganó 10 posiciones, 9 8 y ahí listo, mantenerlo neutro. Aquí tampoco te conviene poner el motor en celeste, por llamarlo de una forma, porque Ujú. pierdes mucho. Solo con la parte media vas bien. Ok, perfecto. Ahí también el DRS conviene en la parte del frente de boxes, desde la puntita, desde ahí mismo tienes que darle para, con un poquito de unidad de potencia, para que te pueda sacar mejor provecho. Oca, oca. Desde que inicia, de ahí mismo tienes que darle. Ahora pongo una vez el neumático. Ajá, perfecto. Lo hiciste antes que te lo diga. Perfecto. Blandito. Por ahí estaba Florentino Pérez. Ten cuidado. Mamadera. Creo que hay chance. Creo que sí tiene distancia suficiente. Sí, sí, sí. A ver. Uno, dos. Sí, suficiente. Sí, sí alcanza. Sí llegan de sobra. No se van a chocar. No. Muy bien. Ese grupo, tranquilo. No pasa nada. Te van a parar. Te conviene estar ahí para que cuando salgan tengas mucha diferencia hecha por el overcut, por llamarlo de una forma. Lo guarda, unidad de potencia, gestionas un poquito. Y justo en la recta de esa entrada de boxes, ahí mismo tienes que darle del principio unidad de potencia y DRS, los dos juntos. Muy bien.
Hay algunos con duro inclusive que van a parar también. Muy tranquilo, con automático blandito. Va bien. No pasa nada. Bien, también dejando listo de una vez el neumático. Se ve en cepito, ya le has cogido la maña, ya. Mira, han parado todavía dos. Ok. Tranquilidad, tranquilidad. Aquí donde va el número 1, para usar el DRS, ahorita les conviene para gastarlo únicamente y no desperdiciarlo. Bien. No van a chocar tampoco. Excelente. Tranquilo. También conviene juntar, o sea, no gastar unidad de potencia. No conserves solamente, no gastes unidad de potencia. Un poquito con Alonso sí, que tiene como, que será, un 80, 90 por ahí. Y para la última vuelta, tenerlo bien preparadito, bien cargado, para poder avanzar lo que se pueda. 7 y 10, ni tan mal, ni tan mal, para lo que son las pistas de velocidad, ni tan mal. Bien Aloncito, avanzando, avanzando, excelente. Todavía falta una vuelta, así que tranquilo, Cepito. Tranquilidad, 6-8, que sigue mejorando. Y esos rojitos de adelante tienen una pinta que van a parar, o al menos uno de ellos, no sé por qué. No. Bueno, no paró. No, así no, para ver si Piastri de repente para. Pero están muy cerca, así que por ahí puedes ganarte algo quizá. El de Leclerc, su DRS, úsalo donde está ahorita. Voy a contabilizar el delay. Donde está el piloto 23. Ya se usó. Ya bueno, lo usaba antes, ya está bien. Eso nada. Gasta todo, gasta todo. Bueno, 4 y 8. Gasta todo. Un 4 y 8. Bien. Bien, bien, bien. Me Son gusta. 38 puntitos. Bien. Ni tan mal, como dirían. Ni No. tan mal. Ahora vamos a ver cómo estás posicionado en el grupo, Cepito, antes de la última carrera. Para ir tanteando la cosa. Aunque igual la siguiente semana, tú vas a bajar también, ¿no? No. Sí, tengo que bajar. Ya, entonces hay que darle con todo. Con tocho morocho. Vamos a ver contra quién compites para pasar simplemente, al menos, y rascarte unos merlions por ahí. Y quién sabe lo que te puede dar la cajita, si se llega a ganar algo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sigue el Gran México. El Gran México. Está sexto. Creo que el mejor sexto del momento, puede ser. A ver. Hay un montón que ya han hecho sus carreras. En Europa Sí. ya pasó lo mismo. Hay un montón que ya han completado. Ya. Bueno, en parte bien. Ahora vamos a Pito. Vamos una vez. México es inicio y es unidad de potencia. Inicio y unidad de potencia. Que ahí también nuevamente te convendría que, según lo visto, o es Alonso Leclerc o es Ocon Leclerc. Uno de esos. Tú tienes que elegir. Desde mi perspectiva te convendría usar solamente a Ocon con Leclerc por el tema de gestión neumática. Porque aquí te convendría hacer solamente una parada. O sea, ir uno con medio duro, el otro con duro medio. Que son 9 vueltas. Yo le puse Heraldo, que me da inicio. Tú puedes ponerle uno que te mete de inicio. Y perfecto. Y con eso ya estás.
Sí, Gregor, quedó puntero, pero son muchos puntos. Sabés mañana en el grupo que me va a meter, ¿no? Puros sniper, pa. Pues tranquilo, sé, pues la cosa es pasar y ya de ahí damos un descanso. Tranquilo, que ir con todo ahorita. Estamos dentro, así que rascar, que rascar todo UP, lo que se UP, pueda. UP, UP, UP. Yo también mañana, y te imaginas cómo voy a estar si qué paso. Mamita, Decime una cosita. Inicio de carrera y UP. A ver qué tenemos sí. en el depósito. Así le muestro los potenciales al Inicio amigo y Pin. UP, y si por ahí tienes de repente algo que te inicio y gestión de neumáticos también convendría, por si acaso. Vendría bien también. ¿Por qué no? A ver, inicio y UP, príncipe nuevamente inicio, gallo de inicio, ¿qué más inicio de carrera? Esos tres nada más, a ver, sigue bajando, que yo estoy con un delay, acuérdate. A ver, creo que sí, creo que solamente esos tres se pitó. Entre esos ahí está la cosa de la elección, ¿En ¿no? cuál? Según lo visto, entre los de arriba, ¿no? Entre gallo, entre príncipe y entre gladiador, por ahí, porque no hay otro, lo que están arriba solucionado con corazón. Sí. Creo que no hay más elección. Scarch no es poquito, Scarch que también te hubiera servido. Sí, solamente arriba está la cosa. Hay que decidir si vas con príncipe, si vas con gallo o con gladiador. ¿Qué te, qué te suena más a ti? No, gladiador. Indudablemente. Vas con gladiador. A ver, 25 pero te da defensa y te da solamente más 15 de inicio. Los otros te dan más inicio todavía. Sí, pero preferiblemente prefiero preservarlos para tomorrow, Vamos, para mañana. vamos con gladiador. Vamos con gladiador. No hay problema. Gladiador no es uff, pero tampoco me va. Sí, hay que darle igual. No, también aparte de sí. Hay que darle con gladiador. Sí, sí, sí. No hay que darle mucha vuelta. Lo mejor sería un gallo, pero viste que tengo poquitos. Dale, gladiador se puede. No hay problema. Y aquí, como te digo, la idea es poder ir una parada, Ujú. este, medio duro, duro medio, considerando que tener un poquito de cuidado nada más, un poquito porque llega justo, ya llega justo, entonces hay que tener cuidado de no, de repente, ni dejar mucha unidad de potencia cargada y no usarla, y tampoco sobrepasarte en el uso constantemente porque te puede gastar el neumático. Cuando ya has parado, ya por ahí si quieres puedes un poquito avanzar, pero ahorita antes de entrar a boxes te conviene llegar, aunque sea con el 1%, pero llegar. Esa es la parte importante. Así Ok. que vamos por eso, vamos por eso. Medio duro, duro blando, depende de quién salga adelante. Si sale el club primero, le bajo medio, si luego con duros, y ya con pues lo contrario, ¿no? Y cómo está el chat, se puede. Mamadera. Hace rato, sí, hace rato también lo mismo. Hace Tremendo. rato. Vuelva con Alonso. Quiero un Aloncín. Y Malvinas, tranquilitos, ahí viendo cómo pelean. Sí, ponle ahí su gladiador y ya estaríamos. Aquí también sal con todo, Cepito. Ujú. Mientras más puestos ganes, mejor. Ojalá, vamos, ojalá no se puedan trabar por ahí. Vamos. Buen inicio de ambos. Ah, ahí lo chocó el Aston Martin. Me lo Dale, quitó. dale, dale, dale. Dale, empuja todo lo que puedas y después ya vas a ver cómo ir gestionando. Bueno, pero bien, Cepito, no ha Sí, arrancado bien. sí, pero un frenazo ahí. Sí, esa parte entiendo que me ha pasado también, fue horrible. Aquí gasta, en la parte de curvas te conviene gastar un poquito y luego ya vas a ir viendo, o sea, te digo, no gestionar en el punto de ponerlo en modo celeste porque te van a pasar, sino no usar de repente la unidad de potencia tanto, ¿no? Para que te llegue nada más al box la primera parada. Después ya vamos con todo, no importa. Pero tengo miedo que se queden por ahí medios muertos
y te hagan perder mucho tiempo. Solamente eso. Vamos a ir en la recta, ya sabes. De más está decirte. Bien. Muy bien, muy bien. Así, tranquilos. Ya van a parar algunos que van con blandos, así que aprovechas ahí. Ahí ha parado uno. Es un puesto. Te pido una vez que acabes sus carreras, alzas la voz y se calmen porque ya mucha cosa. Deberías compartir y no estar en ese punto No. de sabroseo. Vamos con Ocon, DRS. Bueno, usted que lo veo diferido, evidentemente. Ya paró Leclerc, no para más. Muy bien, puesto 9, lo mínimo. Bien. Llegó Ocon, perfecto, ahora sí. Ojo con el Rey Charles. Ahí van a parar varios ahí. Ojito. No, paró solamente uno, pero igual le puede ganar. Aún faltan 2 vueltas, así que tranquilo. Hay tiempo de pasarlo. En la recta ya estás. Ahí ha parado uno. Con el DRS puedes hacer algo ahí. Ujú. Enorme Ocon. Bueno, enorme solamente por la semana. La siguiente semana nadie lo va a usar. Pero ahí está cumpliendo. 3-7. Hay tranquilidad, Cepito, para la última vuelta descoserla. Suficiente unidad de potencia, así que a darle. Que sea lo que Dios quiera. Que no gestiones nada, no gestiones nada de unidad de potencia, con todo. Con tocho morocho. Tranquilo con el DRS. Inteligente al usarlo. Usa la que es unidad de potencia, no deje de usarlo. Claro que sí. Viste que sí, Cepito, viste que sí. La gente no tenía fe en mi solamente una parada. Es Tal cual. diciendo, en pista que es una unidad de potencia y tráfico, no te compliques la vida ahí. Bien, Cepito, vamos a ver cómo estás posicionado antes de la última. Vamos a ver cómo pinta el ambiente. Sí. 45 puntazos. Vamos a ver, vamos a ver. Este Julián ni se pasa. O sea, sería como un hobby para vos hacer paradas en México. A ver, a ver. Supuestamente Puesto 12. el amigo Edgar, el corte era 3:20.
el corte 320 pesos, el corte de cabello. Porque Corte de pelo. 320, pero estamos 320, está complicado. O quién sabe, de repente se dé. Ponte que los de abajo empiecen a sumar y dejen a todos rezagados. También puede ser. Bueno. Así que tú dirás, Cepito, a ver, Cepito, tú dirás, ¿vas por todo la última o prefieres igual ir mesurado? Depende de ti, porque como te digo, mañana igual es la última carrera del campeón y luego todos vamos a invernar. Tú dirás, ¿vamos por todos o quieres ir así nada más y usar de repente instinto y jugártela, sacar, no que sé, 30 puntos y nada más? ¿O quieres ir igual a sacar más de 40? Todo es tu elección, amigo. Tú decides, es tu cuenta, tú eliges. Lo que tú digas, a eso vamos. Seguimos fuerte. 44 en la primera. Dame un segundito. Que hago un paneo de esto. Tranquilo. Que te dije, te lo prometí. Vamos a pagar los 600 puntos, sí o sí. Esa es la idea. Estás con 291, ¿no? Sí. Ponle 30 puntos que sumes. Ponte. Son Te vas a 320. 320. Y quedas arriba primero por un punto. Y ya está. Y mira, y han jugado varios de hace poco. Bastantes. Sorprende, ¿ya? Que hayan jugado tantos. Así que, amigo, todo tuyo. Claro, ahí te piden, mira, justamente lo que te iba a pedir yo, lo que te dice Edgardo. Contabilizar cuántos tienen 8 carreras ya hechas. Hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás, crack? 6, 7, 8, Se ha conectado ahí en la llamada. Ahí está. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo vas? Entré un momentito a la llamada nada más para ver. Vamos a sacar la Éntale. cuenta. Dale. ¿Cuántos Éntale. son los que ya jugaron las 8 carreras? Vamos a sacar la cuenta de por allá. Mira, tenés hasta el puesto. Hasta el puesto 43 están todos con 8. Ok. Y a eso Si en el agregarle. puesto 43 están con 8, Sí. quiere decir que ya estás casi seguro. Ahora, de los que están abajo, Ujú. de las 8 carreras, vamos a ver cuántos pudieran superarte. Porque yo creo que ahí tú ya estás protegido, no tendrías que hacer la 8ª carrera. Sí, por esa razón le dije Edgardo al Sí. inicio del stream, le dije, mira, vamos a hacer una cantidad de puntos decentes y la última, tú ves si la juegas ahora, esperas o ya tuve. Así que de momento estamos bien, teóricamente. Yo También sería de coincido la contigo. opinión, yo sería De de la no opinión jugarlo. de no jugarla. Y que a lo Claro. mejor faltando, no sé, una hora, algo así, se Te conecte fije. Cepo, revise, y si está totalmente seguro, pues entonces ya no juega. O sea, Sí, tendría sí, que yo ser también, sí, también un Cepo Night te escucho, tipo Sebo, te 4 de escucho. la mañana. Algo más o menos así se fue. No, O ir hablando. viendo de repente en unas 3 horas o 4 revisar cuántos han sumado más 8 carreras y contabilices. De repente ya vas por el Con, 50% y con no quieres jugar. 50, con 51 jugadores, Cepito, o Ujú. bueno, vamos a empezar con, con 51 Sí, jugadores, 51. con 55 jugadores que ya hayan jugado las 8, Ujú. ya estás del otro lado. Sí, Interesante, O sea, interesante. lo único que tú necesitas asegurar allá es que al menos hayan por debajo de ti 50 jugadores, ya con 8 carreras. Con eso ya la tienes segura, porque creo que tu grupo es de 99. Ajá. Pero vos, viéndolo, ¿es un grupo medio complicado o tranca palanca?
Pues es que no sabemos ahorita, pues no sabemos si tu grupo es el fuerte o si tu grupo es el más sencillo. Aldaxa dice que la juegues por el desempate mañana. Yo sería de la idea de que no la juegues. ¿Por qué? Porque no por ir a buscar un P1, un P2, un P3, te vayas a condenar a un grupo más alto. Vos decís P1, Sí. P2, P3 mañana. Pues lo que pasa es que hoy, así como estás, y considerando la última pista, vas para P1. Ajá. ¿Se entiende? Sí, sí, por eso a veces no hay que largarse a correr como loquito, sino que hay que ir, Claro, claro. estar atento a detalles, a cositas. Por ejemplo, si no hubiera Sí. estado Evo, si yo no hubiera haciendo un vivo y estuviera jugando en mi casa las carreras, yo hubiera corrido las 8 de pleno idiota que soy. Por Pues eso, ya es, ahora sí que como te decía, ¿no? En el Evo, ya es tu decisión, Sepo. Sí es. Lo dejamos ahí, Cepito, y ya tú más tarde vas viendo, contabilizando cuántos han cumplido 8 carreras, sacas tu cuenta, lo juegas ahora a un puntaje mínimo, o no lo juegas directamente como te dice Edgardo, ya es su decisión. No, no. tú ahí eliges. Pasa que para jugarla y tirarme a hacer un puntaje mínimo, por ahí más tarde a última hora me puede llegar a complicar. Entonces es preferible guardarla y ver Entonces, si claro, necesito sí, jugarla sí. tipo 4, 5, 4 de la 3 de la mañana, Evo, te mando un llamadito y me coacheás. A ver, no, o sea, y también como te decía, como puedes, de aquí de repente unas 3 horas, 4, pueden revisar nuevamente cómo va la cosa. Y si tú sacas tu cuenta, que ya han jugado por 60, han jugado las 8 carreras, ya estás dentro. Así que ni te preocupes. Viendo cómo va en el transcurso del día. Sí, creo que es verdad. No, igual la ventaja es que yo vengo del trabajo tarde, así que ahí ya Ah, también, también, puedo también. mirar y Sí, ver y quedarme un ratito y esperar y estar al tanto ahí de... Y como en México no es tan tarde, sí. puedo ir consultándole al amigo Ah, Edgar. claro, también. Si Solamente no, contabilizas cuántos han hecho 8 carreras y ya si estás dentro ya no lo juegues, ¿no? Claramente. tal cual. Gregor dice en Bien, bien, bien. directo. Puede ser, Gregor, ¿eh? Puede ser un breve ahí, un breve C por ahí. Cepo de madrugada. Ojo, me gusta tu propuesta. Vamos a estar yo y vos nomás, pero bueno, no importa. Ahí Ok. también te mandó saludos Edgardo, tu amigo Asa W, que está ahí en mi grupo, que te, de una- que te manda un abrazo. Así que por ahí comparto la info. Ok, vale, vale. Pregunta Gracias. por qué no pasás por su directo como pasás por el directo de Davor. Pero el Asa ya hizo su directo. Sí, ya hizo. Sí, lo hice en la mañana. Desde Ya la hizo, sí. mañanita lo hizo. Sí. Bueno, Y se lo abrocharon bien feo en Miami. Sí, Era la única carrera que me interesaba ver cómo la hacía la hizo. y la la hizo jugó, súper la mal. jugó, la jugó con Tiburón Callejero, creo, ¿ah? Y le fue horrible. A ver, según tu punto de La con Vice, vista, la jugó Edgar, con Vice. ¿el error Ajá. fue el potenciador? ¿De cuál? ¿El error de este muchacho en Sí. Miami? ¿Cuál fue para vos? De tu punto de vista. Es que Miami es como un albur, Cepo. O sea, si sales mal, o sea, si el inicio de carrera es malo, ya te condenaste. ¿Qué es lo que te pasó a Sí. vos la semana pasada, no? Sí, eso me pasó la semana pasada. Y Ujú. esta semana en la quali, lo que me mató fue que iniciando la carrera, safety car. Y Oh, cuando o sea, en la vuelta uno, o sea, iniciando safety car. sí, Y cuando vas a La la primera, vuelta primera. uno, sí, en la primerita, cuando vas a estrategia de tres blandos, te ujú, mata un claro. safety car iniciando. Sí, sí, totalmente. Sí, eso es ¿Por verdad. Qué qué? mala pata. Porque tienes dos opciones. O entras rápidamente a cambiar neumáticos y vas a perder
a lo mejor posiciones, y lo más que puedes hacer es poner neumático duro para que ya no vuelvas a parar, o te la juegas a ver qué sucede. Yo me la jugué a ver qué sucedía, pero los que salieron con neumático medio pararon en la vuelta en 4 y En la algunos en la 4, 5. claro. Sí, y los que salieron con neumáticos duros pararon en la vuelta 5. Claro. Entonces Ah, ya no no, recuperas. no Y ahí, recuperas. ahí te matan. Es lo peor que te puede pasar Sí, en Miami. En esa vuelta te salga el safety car en la primera. Es el peor escenario. sí, por eso que hay mucha gente que se pone un refuerzo, no tanto para velocidad, pero sí para inicio. Sí, el gladiador es el que muchos están usando. Sí, 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 sí. Yo lo usé hoy día, me fue relativamente decente, porque yo corrí con mi Verstappen al 4 y Alonso al 5. Saqué 3.8 ahí en Miami, bien, ya yo estoy contento con eso. Pero salió, como digo, salió bien, no hubo ningún tipo de chocarse con un auto adelante, o sea, corrí con suerte y funcionó, porque si no estaba también jodido. Sí, correcto. Sí, así es. No te queda de otra. Y no. Ok. Bueno, bueno, entonces estaremos a la espera. Más tarde a ver Sí, qué onda, cómo va marchando el grupo. A ver qué claro. onda. ¿Y quién te dice por ahí? Primera vez en la historia pinta un Ceponite. Ojo, ojo. Y puede ser, no sé si tengo por ahí un tiempito, así que se puede hacer, pero hay que ver cómo va el tema de los grupos. Sí, Ya tú más tarde cuentas cuántos han hecho 8 carreras y si ya estás, creo que 55 pilotos, ¿no? Por ahí, más o menos. sí, creo Y que si eso ya dijo estás, el profe. sí, ya estás ya. Bueno, Sí, yo lo que haré, voy a decir de que tengo una enorme diarrea y me voy al baño. Pero espero Dios, que no provocado por los comentarios de los amigos de Autos Locos. ¿cómo estuvo? ¿Cómo? Menos mal que estaba jugando el evento. ¿Cómo estuvo ese chat? Dios mío. ¿De dónde? ¡Opa! Mirá, Ni ese caramelo. La yo, de chiquito. vos fijate, la chombita esa, fácil, $800, gorrito de chequito, 2.500, ese reloj, ese Rolex, importado de China, 60.000, fácil. No, 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 ¿Cuál Rolex? ¿Cuál Rolex? opa, ese tatuaje, fácil, $15.000, sí, sí, y esa, opa, y esa barbita tan improlijada, no, no va un barbero de cuadra, Mm, o sea que No, el no, no. outfit de Edgar, fácil, $150.000, te diré. Fácil. Hoy hay barbería y toca skincare, así que Ya ves. Y Ahí más apareció tarde, también Mertz Rots, apareció en el chat. Hay mucha gente que se está uniendo. Mucho, mucho. que depilación también. ¿Contra espejo o no? eh, sí, sí. No puedo mostrar la zona, pero sí. Ay, Dios mío. Comentame un poquitito. El Así otro día es. estuvo el amigo Federico. Creo que se llamaba así, el Ajá, chico este de Tribe. Mi... ok. Habló muy bien de vos, Edgar. Cosa que no es muy común. Cosa que Ok, no es muy común. Me sorprendió. ok. Aparte una Ujú. persona grande, ¿no? Hablando bien de Edgar. O no te conoce, o te conoce bastante bien. No, no habló muy bien de Aldaxa, pero bueno, eso ya es común. No tenemos el gusto de conocernos. Yo sí supe que estuvo el año pasado en el GP de México, Sí, lo comentó, que vos estabas pero, en pero Paddock. no coincidimos. Estuvimos en dos zonas diferentes. Sí, sí, él comentó que él La, estaba en la la verdad no sé, tribuna y vos la estabas en verdad no sé Paddock. dónde, la verdad no sé dónde él estaba. Yo esa vez fui con Floki. Ahí nos fuimos, y siempre escogemos la zona, la que para nosotros es la mejor zona en el GP de México. Porque aunque estés en la zona de premiación, no es la mejor zona Ah, ¿no? en el GP de México. No.
¿Por? No, no es la mejor. No. Porque es la zona donde menos tiempo ves a los autos. Ah, mira. La mejor zona del GP de México es una zona donde los ves en la segunda recta más larga que tiene pues la pista. Sí. Entonces tú los ves llegar y llegan a tres curvas de baja velocidad, que son zonas de adelantamiento. O sea, tú un auto en promedio lo ves como 8 o 9 segundos. Bien. Esa es la mejor zona. Porque lo vas a ver llegando a 320, 330 kilómetros por hora y los vas a ver llegar a la frenada y en tres curvas de baja velocidad, o sea, tres curvas de 90 grados, en zonas de adelantamiento y salir hacia una pequeña recta. Entonces, todo ese camino es excelente, o sea, está bastante padre. ¿Y este año volvemos al GP de México? Debemos, debemos, así es. ¿Vas a ir con Floki, con el Daxa, con Magic tal vez? Voy con Floki. ¿Vamos a ver una bandera en las gradas de Black Sails? Esperemos que sí. Todo puede ser. Esperemos que sí. Y volviendo un poquitito al juego, Así es. ¿cómo está tu grupo el día de hoy? ¿Podemos pispear algo? A ver, los integrantes, puntuaciones, equipos. Sí, claro. Claro, ahorita les muestro. Mira, te voy a mostrar la zona en la que nosotros vamos a estar. A ver si ver, lo a ver. puedo compartir. A ver, permíteme. Ok, Espera ahí, que- está, ahí les compartí ahí la pantalla. A ver, a ver. Estás en YouTube. Sí, así es. Ahí está. Ah, mira. Bueno. Ok, nosotros vamos a estar aquí en la 10. Ah, acá. Sí, 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 sí. Sí, entonces, esta es la salida, esta es la recta principal. Ujú. Después viene la curva 1, la 2, la 3. Sí, Es hace una la primera recta. rectita. Exactamente. Pero tú al estar en la 10, ves que los autos lleguen en esta recta, esta curva, Claro. esta pequeña recta, curva y una siguiente recta. Por eso tú los autos los ves entre 8 y 10 segundos. Y decime una Para cosita. nosotros esa es la mejor zona. Y si yo compro una entrada y me pongo en el palco 4, ¿no se ve mejor todo lo que es la recta y hay un par de curvitas? ¿Y cómo se van? ¿También? Lo que pasa es que cuando tú estás en la 4, Ujú. tú comienzas a ver a partir como de la fila de la 2A. Ah, O sea, la vista ahí es cuando ya comienzas a ver los autos. Van a llegar acá. ujú. Obviamente esta frenada es brutal. Obvio. Hay que acordarse que esta es la zona donde se salió Checo hace Sí, 2 sí. años. Ujú. Y el año pasado esto es donde Yuki Tsunoda se chocó. Ajá. Creo que con Albon, si no me equivoco. Creo que Y sí sí. es buena porque esta es zona de adelantamiento. Pero Ujú, cuando tú estás en la 4 nada más alcanzas a ver hasta acá. ujú. Y a partir de esta zona, donde está entre la 6B y la 5A, ya pierdes la vista. Claro. Interesante. Sí, de hecho, de toda esta zona, me parece que la mejor para ver es la 5. Ah, mira. Porque estás viendo la recta total, o sea, tienes la recta de frente. Ujú. Y o sea, el ángulo de vista es mejor. Interesante. Y Sí. si... Y esta es de las más caritas, la 5. Ah, Ahí, ah, 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 ah. ahí debe de estar algo así como en... yo le calculo que como mil dólares, más o menos. 1,200 dólares. Ujú. Y si me sitúo acá en el 2A, ¿qué perspectiva de vista tengo? La largada. El 2A, sí. Bueno, no ves la largada porque la largada es el 1 y el 2, ¿no? Ah, ok. La 2A, de hecho, es la más económica. Mira. La 2A
te cuesta algo así como unos, ah, como unos $400. Mira. Sí. Y nosotros vamos a estar en la 10. Ujú. Y esa sale en unos La 15.000. 10, la 10 está más o menos como en unos 1,800, $2,000. Opa. Vas a estar un tiempito sin Big Pass, obviamente, ¿no? No, ya está provisionado el Pit Pass para toda la temporada. Y la zona más cara pues es la 15. Pero no es la de mejor vista. No, sin embargo aquí tienes la premiación. Claro, tal cual. ¿Por qué no la mejor vista? Porque pues llegan a esta zona, Ujú, que es cuando están entrando al foro GNP, ujú. o lo que antes era el foro Sol. Pero esta zona casi no hay adelantamientos, porque literal, si te das cuenta, tienen como una pequeña curva Sí, y después tienen como esta chicana, una pequeña chicana. claro. Entonces realmente en esa chicana casi no hay mucho adelantamiento. Y ya vienen para acá. Entonces Ya. digamos que si tú estás en la 15, nada más tienes ángulo de vista de esta pequeña recta, la Ujú. chicana y esta pequeña zona. Porque aquí doblan para atrás y es la parte trasera del estadio. Bueno, y después Entonces disfrutan de la ya le pierdes la premiación. vista. Claro. Sí, Y el de la esta es la 14? zona más cara. ¿Tiene un poquito mejor vista el La de la 14. 14? Sí, pero muy poco, Mm, muy poco. La diferencia entre el 15 y la 14 es que la 15 digamos que la premiación te queda de frente y la 14 la premiación te va a quedar como lateral, más o menos. entiendo. Pero estamos hablando que la 15 te cuesta algo así como, a ver, déjamelo, convierto a dólares. Son como 150,000 pesos vamos a ponerle 20 pesos, $7,500. Entonces a mí me parece que no lo vale. No vale la pena, ¿no? Sí. Y el uno y el 2 que son más o menos, están como en unos $9,000. Ah, mira. Pero aquí ya tienes todo incluido, estás en zona de boxes, toda esa parte. Ah, mira. Interesante. Mira vos, ¿eh? No, no le había... La verdad nunca le había prestado atención a eso. De las vistas en el Gran Premio, papá. Buena data, Y hay Edgar, que, hay ¿eh? que saber a dónde, tienes que Claro, saber sí, a sí. dónde vas a, Vos porque tenés la dónde te vas a posibilidad ir. ahí en tu país que está el Gran Premio. Acá en Argentina no, ni carrera de karting hay. Pero interesante, Pero bueno, interesante. tienen Interlagos ahí cerca. Sí, sí, sí. Pero siempre terminas consiguiendo la resaca o alguna reventa nefasta. Es complicado el tema. Está cerca, pero es... Aparte siempre llueve. Ni da. El año pasado recuerdo que les cayó como una especie de tifón y creo que fue el primer día, ¿no? Sí. No, sí, fue el primer día y Ujú. creo que el segundo día fue cuando no pudieron hacer la quali. Tal cual. Y después la carrera, bueno. No pudieron hacer la quali. La quali la tuvieron que hacer el domingo muy temprano Ujú. y después ya la carrera. Sí, sí, sí. Pero bueno, viste que hay una serie en Netflix, Drive to Survive, y, Drive to y, Survive. y mostraron imágenes de ese día, imágenes de cockpit, o sea, del piloto. No se veía nada, amigo. Nada, 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 nada. Nada, Ok. nada, pero era complicadísima la vista, todo. Y los tipos van a 250, 300 kilómetros por hora. Una locura. No, de hecho, Max ¿No? una bestia ahí manejando. Verstappen. Y Se eso los que... comió a todos. Sí, 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 sí. Pero pasa que, bueno, eh, tiene otra mentalidad, viste, qué sé yo. Dirán lo que dirán, pero el tipo está hecho de otra madera. Es así. Es una cosa, Sí, una así es. locura. Aparte él había Así es. salido muy atrás ese día, ¿no? Como 19, una cosa así.
Bueno, no sé si era esa la posición, pero recuerdo que había salido muy atrás. Que fue el día que estuvo en el podio Alpine. Gasly con Ocon, una locura. Ujú. Sí. Me muero. Pero tiene esa cosita Brasil. Hay a veces un par de pilotos que causan sorpresa. Yo me acuerdo hace unos añitos, Magnussen, creo que fue, ¿no? Que hizo pole Ujú. position. Para la sprint me parece, ¿no? Creo que sí, Me creo parece, que sí. sí. Si no estoy muy errado, me parece que fue el amigo Magnussen. Pero bueno, a ver amigo, muestre ese grupito de la muerte cómo está. ¿Cómo están esos nenes? Ok, Ah, a está ver, jugando. me voy a, me voy a desconectar un momento porque ¿Cómo? me tengo que pasar obviamente Sí, sí, al sí. celular donde estoy Me jugando. muero. Entonces ahorita vengo. Como usted disponga, mi amigo. Vamos a ver. Mira. A ver, Evito, ¿qué te parece esto? No sé si estás todavía online. Estoy. Vamos a ver qué hay acá. ¿Con qué nos encontramos? Sino que entré a ver cómo está mi grupo también, pero no sé por qué anduvo mal el juego. Voy a reiniciarlo. ¿Qué pasa? A ver qué pasa. Voy a ver cómo voy A ver, a ver, a en el ver. grupito este. Uf. Nada más permítanme un momento porque no los escucho. Estoy buscando los manos libres de este celular. Dale. Y a ver. Espérate, voy a abrir una cajita. Para que salga una legendaria. Ahí está oyéndose. A ver, en mi grupito, ¿cómo va? A ver, mi grupito. Opa, me bajaron, pero. ¿Mal? Me bajaron. Bueno, a ver. Si yo. Mira, si no hubiese perdido esos puntos por desconexión, estaría tercero. Opa. Estoy ahorita puesto 9. Bueno, no está El mal. primero es. El primero es el Turkish Fire F1. Sí. Hizo 359. 359 hizo. Entonces, ahí está. Así que si en caso paso, tengo que mejorar. Ahí también está Carlos en mi grupo, no me había dado cuenta. Mira. Sí, también está Carlos aquí. No sé cómo le saqué más puntos, pero bueno, ahí está. Y el puntaje de corte ahorita, hasta ahorita en mi grupo, es de. Ah, bueno, no, todavía falta, porque todavía no están jugando. 289 Opa. el puntaje de corte. 289, pero faltan jugar un montón que vienen de ahí en camino a los Elite España y todo lo demás. Pero ahí está, vamos a ver si se puede pasar. No, mira, están todos los Black 6 juntos. Dennis. Ah, ¿está viendo el del Dardo? A ver, ahí voy a revisar. Tremendo. Ya ahí puedo verlo. ¿Y el corte cuál es ahorita el Dardo? El corte ahorita, bueno, todavía no han Bueno, jugado la mitad, el que tiene 8, el pero mínimo, el que tiene 8 son 3:45. Nada más 345. que, y nada más que aquí el único detalle está que los tiburones todavía no han jugado. Los Mm, tiburones comienzan a partir de acá. Mira. 345, claro. Entonces, ¿en Sí, cuántos vuelos que se puede quedar? 350. yo creo que aquí va a estar como en 370, más o menos. Aquí la sorpresa, por lo que estoy viendo, vamos, el The Legend El amigo del Daxa. le fue mal.
Sí, le fue mal en Miami y le fue mal en Abu Dhabi. no, debe ser, a ver, es 3 y 6, la 3 y la 6, Miami Y y Australia. Melbourne. Melbourne. Sí, Creo que son las únicas dos pistas en las que se decide todo. Porque después sí, se puede hacer 4-7. sí, así es. Y aquí abajito está David también. A él, por ejemplo, hizo 47, pero en Miami hizo 40. Le fue muy Opa. mal. Claro, con ese Es, puntaje debe de pasar, lógicamente. es, es una Pero pista muy no, bueno. volátil, ¿ah? La de Miami. Sí, 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 sí. O sea, es que es una moneda al aire. Es una O te moneda al aire, malogra todo Miami. el evento, o por ahí sacas algo muy positivo. No hay un punto medio, no hay algo que pueda ser intermediar. Es bien, bien compleja esa Correcto, pista. Bien compleja. Y correcto. tú, Edgardo, ¿en cuánto más o menos crees puede llegar? Yo creo que debo de estar, pues si va todo, vamos a decirle normal. Yo creo que debe de estar entre 360 y 370. Por ahí va la cosa, más o menos. Sí. Sí, te debe Sí, ser y responsable yo, y también. por lo que veo que todo el mundo ahí, y estoy viendo aquí, yo creo que el corte va a estar como en 360. Lo que Sí, pasa podría ser. es que aquí somos pocos, somos solamente 58. Ah, mira. Sí, 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 definitivamente. Mm, interesante, interesante. Me gustó ese grupo. Pues algún día va a estar ahí. Algún día, algún día. Ahí llegaré. El último día del juego de repente, pero ahí me meto. Tremendo. Vamos a seguir acá haciendo grindeo porque está buena la A ver. competencia. Opa. El líder, el líder España anda ahí liderando. Pero, che, suena complicada, te digo, ¿no? Porque está Italia Elite, ¿Por está qué? Eligio Fidelis, Tugas, Ah, sí, sí, pero obviamente la pelea está entre el uno y el 2. tal cual. Ayer todavía, ayer hablaba todavía con Carlos y le decía, este, ustedes andan súper motivados. Es verdad. Sí, sí, sí. Nunca, creo que nunca se habían puesto a moler tanto como lo están haciendo ahorita. Y De bueno, verdad, están con todo allá para intentar ganarle a Black Sails. pasa que es un lindo desafío, mi amigo. Muy lindo. Pues vamos a ver qué tal. Porque, por ejemplo, Ujú. Elite Alpha está casi a la par de nosotros, ¿ya? O sea, ellos han grindeado como locos. Solo en grindeo yo creo que ya hicieron como 1 millón. Pero pues así va la cosa, Cepito. A ver, a ver. Oye, Cepo, y además de ti, ¿quién más va a transmitir su clasificación? No, me parece que después Sí, de las sugerencias de ayer del polarizado, creo que le abrió los ojos a mucha gente y nadie quiere, nadie quiere transmitir ahora. Tiene miedo a los snipers. ¿A poco? Ujú. Parece que No, sí. pues ya no funciona. Pero ya no funciona como era como en la temporada pasada. Ya, Yo creo que no, viste, pero ya no, bueno. ya no surte el mismo efecto. Te voy a decir por qué. Que A simple ver. y sencillamente, ya no, ya no te enfrentas o sea, tu principal rival ya no es el bot. Ahorita tu principal rival es la inteligencia artificial. Claro. Entonces ya esas partes, pues ya pasaron, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sí te pueden hacer para perjudicarte? Pero tendrían que sacrificar una cuenta. Ujú. Es que
buscar, o sea, que ellos ocupen un setup con una clasificación muy alta, Ujú. que además estés dentro del rango del TS, dentro del 10%, y además bueno, con eso más que suficiente porque las banderas en este caso va a ser bot, ¿no? Ujú. Este, ¿Para qué? Para que te manden al fondo. Opa. Ahí sí pueden perjudicarte. O sea, te pueden instalar un bot de clasificación muy alta para que tú salgas muy atrás, salgas perjudicado. Y es lo único que te pueden hacer ahora. Mira, interesante, ¿eh? ¿Y conocer de gente que haga estas cosas? Claro, claro que sí, Digamos, ¿eh? claro que sí. Eso va a andar dejando el voto, esas cositas. Pues mira, Sepo, muchos dirán que es trampa, pero vamos a ser muy honestos. No yo creo que no es trampa como tal. Es simplemente saber, es conocerle al juego Ujú. y es como sacar una cierta ventaja contra tu rival. Pero así como tú lo puedes hacer, el rival también te lo puede hacer, así que no quiere decir que tú tengas el único derecho para hacerlo, ¿no? Pero aparte tu rival va a estar en una carrera contra un bot. Por eso no sé cuál es la trampa. Que como dejes tu bot ahí dando vueltas. Pues es que, por ejemplo, cuando ya llegué, por un decir, ahorita en el grupo donde estoy, donde van a Ujú. estar los puntajes muy cerrados, yo podría decirles a los Black Sails, ¿saben qué? Vamos a instalar bots en escaleras. O sea, va a jugar una persona y va a llegar hasta la carrera 8. Ujú. Y en la 8 va a dejar instalado su bot. Después va a jugar otro y va a llegar hasta la carrera 7. Va a dejar instalado su bot. Y así lo vas a hacer con 8 jugadores. ¿Para qué? Para que los jugadores que vayan detrás se estén enfrentando a esos bots eh, de manera inmediata. Y si son los jugadores que además están ya totalmente maxeados, pues sí te complican un poco la vida, si es que no estás maxeado. Claro, O sea, eso sí lo puedes hacer. claro, eso es verdad. No, Nachito, jugué hasta la carrera 7. También para el amigo Box que anda preguntando. 7 carreritas y la última la dejo ahí para ver si preciso jugarla más tarde noche o si con eso ya me alcanza para pasar a mañana. Después mañana veremos cómo sigue el día, tranquilamente. Bueno, creo que acá a Ether no hay mucho que hacer. Ya está todo medio como... Ah, no, aquí ya no hay mucho que hacer. Mira, te voy a compartir otro. Vamos a ver. A ver. Esto es en la pantalla del Discord. Ahí va, ahí arranca. Mi amigo Sergio, pa. ¿Podés mostrar un poquito el grupo de Sergio? Sí, esa es la idea. A ver de dónde es. Ah, mira, en campeón. Tremendo. Y es un grupo que vos decís está un poquito accesible. Pues me voy a ir de una vez a la parte de arriba y ustedes me dirán. Mira. La verdad que... Poneme los puntos del primero, a ver. El primer lugar tiene 217. Obviamente es una cuenta que va a ir para, para P1, ¿no? Ajá, Pero lo van a sacar rápidamente de este grupo. claro. El P2, como te darás cuenta, tiene 193. Ujú, No corresponde a este grupo. claro. Pero mira, fíjate en el P8, Aliens 107. 107.
Así es. Fíjate, por ejemplo, en el P20. 45. ¿Y vos decís qué pasa con ese puntaje, Edgar? Pues vamos a ver si paso. Pero este muchacho, ¿vos decís qué pasa con ese puntaje? Pues está P20. O sea que mañana está en un grupo súper accesible. Correcto. Y no necesita invertirle tanto dinero. Ve, por ejemplo, el P25 con 2 carreras. Tiene 8, 24 y ve la cantidad de banderas, 5.993. Claro. Ese puede ir regulando su rendimiento tranquilamente. Correcto. Interesante. Me voy a Interesante. ir al P1 nuevamente para que puedas verlo. Mira el P1, sus banderas. 12.000. Sí, es él. Esta cuenta se ve que es una cuenta que no la habían estado jugando. Ujú. En, en campeones primera vez que entra. Pero sí habían estado jugando muchas carreras de serie para ir avanzando lo más posible. Mira, interesante. Y esas son de las estrategias de las que hemos estado platicando. Sí, sí, es verdad, sí, sí, coincido, coincido. Legio Futuro. Mira vos el amigo Davor. Las instrucciones que imparte. Inteligente. Así es. Bien, bien. Mostrame un poquito a qué equipo pertenece Sergio. Para conocer. Pues Sergio A ver. pertenece a Tracas. Opa. Mira esos nombres, Max. Mira, el amigo Galleta. Interesante. Opa. ¿Quién es el quinto? Me están plagiando, pa. Me están robando el nombre. Ojo. Voy a hacer denuncias muy graves, por esto. Es el Daxa. Opa, mira. No alcanzas a ver su foto. Ah, porque está muy oscura, claro. Sí, así es. Claro. Y sí. Es tan fanático del canal que se pone una cuenta con mi nombre porque es capitán. Lo veo al amigo Floki. Mirá vos, Sí, así Floki. es. Bajando a los tugurios. Interesante. Correcto. Y, y este Sergio, ¿cómo tiene pensado jugar, querido Edgar? ¿Qué estrategia va a Pues Sergio, implementar? pues Sergio Sena aquí está. Mira, nada más se ha metido a 2 eventos, a Junior, ha sido Ujú. finalista. Tiene 1.345 banderas, como podrás ver. Sí. ¿Cuál es la estrategia? Que pues mientras puede entrar en los grupos de campeón sencillos, ahí se va a mantener. Interesante. Opa. ¿Cuál fue la estrategia que yo seguí? Con mis puntos CC obtuve a Russell. ¿Por qué Russell y no otro? Porque Porque... Russell es el piloto mejor balanceado en esta temporada. Ah, ok. Ok. Y pues con él puedo hacer molienda tranquila. Ujú. Interesante. Digo, sí, Opa, serie 7. voy en serie 7. Sí, te dan un poquito de batalla, te topas a jugadores relativamente seguidos reales, Ah, pero el que te saca siempre la casta es el Russell. interesante. La ¿Qué gente del será? De chat, cada 10 carreras ganas 7, pierdes 3. Entonces, para una cuenta donde no se le ha invertido nada de dinero, pues está bastante bien. ¿sí? La gente del chat dice que esa fotito es tuya hace muchos años cuando eras joven, que no tenías tanto dinero y que no podías ir a la barbería, ¿puede ser? Hace mucho tiempo. Sí, No, sí, esa por es eso. una foto de inteligencia artificial. Opa. Obviamente yo soy más guapo. Sí, sí, totalmente. Y con menos pelo. Pero bueno. Correcto. Ah, perdón, me estoy equivocando acá. Opa, guarda. Y jugador real, lo que te decía. Ujú.
Pero ve en qué posición sale Claro. Russell, sale primero. Olvídate. Sí, entonces Russell se va a ir. Entonces prácticamente con el que tengo que jugar y con el que tengo que prestar la atención es a Ocon. Claro. Y así Cepito. ¿Cuál es la estrategia con esta cuenta? Pues la que siempre hemos platicado. Que tengas segundas cuentas, donde lo que vas a ir haciendo siempre vas a ir buscando un setup relativamente bajo, Ujú. pero que te permita jugar con una cierta ventaja sobre los rivales. Velo, Ujú. él está en 18 y 20, ya estuvo. Sí, porque haga lo que haga, no. No va a No me va a llegar. alcanzar, ya estuvo. No llega. Y aquí hay que acordarse que pues lo importante no es quedar 1-2, lo importante es ganarle al rival, ya sea real o bot. Claro. Sí, sí. Y esto los lunes te asegura de normal un P1 en los lunes y los martes en las sprints. Ujú. Pero muy bien, hasta el Ocon. Raro ese nivel 3. Excelente. Sí, hay que considerar que tienen más 10. Claro, sí, sí, obvio. Hi, Davor, welcome. Te extrañé, Ah, Davor, ayer. está Davor en el. Sí, sí, sí. No Hi sé, Davor, parece que I como que need you, my friend. tenemos un poder de invocación. O pensás que estaba jugando con la cuenta de Edgar, ojo. Correcto. Ya veo que ya está haciendo cita con Aldaxa. Sí, sí, dentro de una horita y media. O sea que el Daxa es como el papel, va para donde sopla el viento. Es Una como la cosa así. ardilla. Va, en este caso sería como un papel carbónico, que va volando por el viento desparramado en el aire. Y cae parado como los gatos, que es lo más importante, ¿no? Ah, yo pensé que me ibas a decir que era un papel porque iba recogiendo caca. Eh, ese es otro, ya es otro tema ese. Poquito más personal. Ayer activó una bomba atómica, el amigo Aldaxa, y desapareció. En ¿Por una, qué? algunos comentarios que hizo, que dijo. Activó la bomba, desapareció. Y hoy, cuando estallaron todas las esquirlas, pum, 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 que estábamos todos con Ajá. chaleco, él no estaba. Aparece ahora que ya se apaciguó todo. Ah, pues sí apareció su patrón, su verdadero patrón, su verdadero amo. Ah, I love you, man, dice. Está muy gay el amigo Aldaxa, sí, coincido, Elegio. Che, pero esta carrera, ¿qué estás en automático, Edgar? Sí, así de sencillo. Qué Y no loco. le he invertido ni un peso a esta cuenta en lo que va de la temporada. Claro, tengo la ventaja de todo lo que se obtuvo la temporada pasada, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. ¿Es una cuenta futura P1? Debe. ¿Y cuándo va a caer el P1 en la cuenta de Edgar? ¿Hay un plazo estipulado? ¿Que Dios te ayude? ¿Cómo es la cosa? Pues realmente ahí yo creo que
Yo le calculo que en enero más o menos, porque me tengo que poner al mismo nivel de los tiburones que están en el grupo de la muerte. Mientras yo siga teniendo las piezas a nivel 7, Ujú. pues va a ser muy difícil ganarle a los que lo tienen a nivel 8, ¿no? Ah, Pero yo le estimo que más o menos en diciembre, enero ya lo debo tener a nivel 8. Claro, podría yo comprar cofres para acelerar el proceso, pero no quiero hacerlo porque la verdad le gasté muchísimo dinero la temporada pasada, y aparte ya te regañaron. pero muchísimo. Más o menos. O sea, pero sí me gasté más de $10,000. Y dije, esta temporada no lo voy a hacer. Parece perfecto. Bastante razonable, te diré. Che, a ver cómo sigue Grupix. ¿Ya me bajaron el copeto? Todavía no. Voy a ver si puedo, a ver si poner la cámara. Ahí No, está. no, un nuevecito me bajaron. No está mal. Pues ahí vamos. De hecho, si te das cuenta, ni Pit Pass tengo puesto. Raro, raro. Pero ponele, ¿no? A pesar de que es una cuenta que no lo quieres invertir. No es útil el Pick Pass. El Pit Pass, no lo necesito en este momento. Ah, mira. No, era una duda que tenía. Interesante. Más que nada para Sí, saber correcto. qué hacer con la Cepito Junior. Ojo que Pero la Cepito Junior ya sabes lo que tienes que hacer. viene Ya pisteando. tienes tu guía. Sí, 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 viene pisteando. Duro viene. Ah, mira, llega a conseguir una P1 con esa cuenta, caracha. Me pego un tiro en la Eso va a rodilla. pasar, Cepo. Eso va a pasar. O sea, eso no vas a tener manera de cómo evitarlo. Me pego un tiro en la rodilla en vivo, te juro. Y ojo que es una cuenta Vamos que a ver. no me había dado cuenta es una cuenta que no me había dado cuenta que cuenta con 4 años de vida. Ya va creciendo, se pistó así. Nunca le di 5 de pelota. Pero bueno, ahora va Ok. madurando. Va Ujú. madurando. Si Pinball tiene un Pinball Junior, ¿por qué no voy a tener un Cepito Junior? ¿Por qué no? Sí, sí, así es. Si Aldaxa tiene una fábrica de galletas, ¿por qué no voy a tener una Cepito Junior? Una fábrica de galletas. Es Willy Wonka. Sí, totalmente, totalmente. Y lo más lindo es que tiene mucha variedad, ¿viste? Sí, Interesante. ¿Te tocó un jugador real? Sí. sí. Sí, y Ah, aquí como no tengo el alerón del DRS, o sea, no puedo aplicarlo. Pero no importa, porque voy gestionando. ¿ni siquiera el de Serie 4 te salió? Sí, pero no lo ocupo. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Aquí con la cuenta secundaria es donde eh, voy practicando el no usar el DRS. ¿Por algo en especial? ¿Algo en particular? Pues porque no la tengo. O sea, no tengo DRS para ocupar. No, dijiste que tenés, pero que no lo usás. Ah, pero tengo el de serie 4. Ah, Ese no sirve. Ese es de caricatura. ay Dios. ¿Cómo no? Adelante, mi amigo, adelante. Siempre con respeto y educación, sabe que es bienvenido. ¿Quién va a entrar? No hay que pensar mucho, ¿no? ¿Al Daxa?
Eh, sí, a partir de ahora voy a tratar de no pronunciarlo por su nombre. Pero sí, va a entrar el mismo. Ok, Evo. ok, game. No, Evo se fue a dormir. O se debe estar detonando algún traba, seguro. Te escucho, Sepo, dime. Ah, al final te iba a preguntar, en la clasificación de ayer, viste que estaba el amigo Galleta con vos. Sí. ¿Terminó clasificando el amigo Galleta? Eh, creo que no, ¿No encontró el tú? porque dijo que no, dijo que no iba a jugarlo. Porque yo vi que hizo 47 puntos y después entré un poquito más tarde y había hecho una carrera de 3. Entonces dije, uff, no. Se le fue. Sí, creo que no. El que sí jugó fue Andrax. Antrax sí jugó Sí, y pasó. sí, de sobra. Opa. Y el amigo. Y el amigo Aldaxa dijo que no iba a jugar. Bueno, si pasó bien, bien por Antrax, ¿no? Sí, 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 sí jugó, Pero, se jugó, porque estuve al tanto ahí y al final, hoy, en la noche vi y había jugado y había pasado fácil. pero ahora no está en tu grupo él. No, ahora en mi grupo está tu Nemesis Asa W. Che, pero Antrax hizo más puntos que vos o menos. No, más, más. Entonces tiene que estar en un grupo más complicado, ¿no, Edgar? ¿O no? Puede ser que Anthrax esté del grupo donde yo estoy como uno o dos grupos abajo. ¿Y el amigo Evo, el que está? ¿Dos, tres grupos más? No, a él lo mostramos. Estaba ahí junto a The Legend. No, pero digo, el amigo Evo, después del grupo de la muerte, ¿en qué escalón está? Ah, no te sabría decir. Tendría que ver en el Discord de Black Sails, a ver entre las capturas que ellos ya subieron, cuáles son los grupos que hay. Interesante, interesante. Y Eduardo, me comentabas que también hoy depende, digamos, el puntaje de hoy depende también del grupo de mañana, ¿correcto? Pues más que puntaje, o sea, ya desde hoy puedes saber qué grupo te va a tocar mañana. O sea, tener una idea. Mm, ya, porque yo, por ejemplo, ahorita yo estoy con 3 4 5 de puntos que pude hacer. Ciertamente Ok. tuve un problema con el internet en 2 carreras que me perjudicaron, o sea, pudieron haber sido más puntos, pero fue eso, 3 4 5. Me sorprendió Ujú. mucho que ASW haga un punto más que yo, teniendo pilotos que yo vi que tenía 6 al 7. Debería Ujú. tener más, no sé, se guardó de repente, quién sabe. La cosa es que ahorita el corte está en. A ver, déjame ver, que han jugado varios ya. Está en. Ha subido 289 está ahorita el corte. Ujú. Y faltan jugar todavía. Faltan jugar, sí. Faltan jugar todavía, ponle 50 jugadores todavía, que están en cero. Ok. Entonces, digamos, si como el primero tiene 359 que es Turkish Fire F1, entonces que no debería estar aquí, está como que ha bajado. Entonces, digamos que mañana me quedo con los mismos prácticamente. Sí, claro. O sea, los que califiquen ahorita en tu grupo, con ellos vas a estar. No. Ya, y los que se unan a eso, que es el grupo del que está más abajo y los de arriba, que no han pasado. Pues es lo que no sabemos. O sea, pues, o sea, son de dos arroces. O es un grupo que está abajo tuyo o es un grupo que está arriba tuyo. Es un punto Pero tan medio, ¿ves? siquiera, Claro, sí, claro. pero tan siquiera tú ya sabes que la mitad de los que califiquen hoy en tu grupo van a estar en tu grupo mañana. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo te das cuenta si tú estabas en el grupo superior o inferior? Hasta mañana te vas a dar cuenta. Ya, claro, claro. Lo da como referencia, sí, sí. De todas La, re- maneras, la referencia te das cuenta cuando inicia el evento de final. Ya ves que todos están en cero. Entonces te los sí. ponen todos en un solo orden. El orden en el que los ponen es el orden como digamos que está
funciona el desempate. Entonces, si los de tu grupo Mm, están mero arriba, o casi todos son los que están arriba, quiere decir que entonces tú estabas en el grupo fuerte. Si los de tu ya. grupo, la gran mayoría están del 50 para abajo, quiere decir que tú estabas en el grupo, vamos a decirle, débil. Más flojito. Más flojito, Sí, claro. Ya, ya, ya. Interesante. Sí, Interesante. sí, 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 sí. Pero sí, este que está primero lo veía ya ayer, fue creo que lo revisamos, que no debería estar en este grupo. Ha bajado seguramente. Porque sus medallas son eh, eh, buenas. Tiene segundo, primero en campeón. Seguido, todo. Entonces, y también es lo mismo que tú. El límite de banderas, 9-8. Ahí está. Entonces, ha bajado definitivamente. Y aquí, mira, en el chat está diciéndome al Daxa que Antrax jugó en la madrugada y metió menos puntos que yo. Yo recuerdo haberlo visto con más, pero bueno, la cosa es que pasó. Pero aquí no está, en mi grupo no está. Yo he revisado y no hay. No la veo por acá. yo me preguntaría Entonces, cómo es que el Rafa sabe que antes estuvo en la noche. ¿Acaso estaba al lado de él o buena no sé? pregunta. No lo vi así, no lo vi por ahí, pero buena pregunta. Ya responderá de repente en el chat. Buena pregunta, Al- buena pregunta. Aldaxa, ¿nos puedes ayudar con esa respuesta, por favor? Es muy... deja mucho que pensar tu respuesta. ¿Se ha unido o no se ha unido? Ah, no, no está. No está. Pensaba que estaba aquí en el canal. En la llamada, perdón. No, es que lo mandé a Pero comprar bien, unas aguas. interesante. Eso también, Dardo, de la cuenta pequeña, también lo tengo pensado manejar. Voy a ver cómo puedo hacer para tener ahí una referencia, más o menos. Ok. Sí, sí, sí. Me llamó la atención. Pues también lo pensé, dije, ¿qué pasa si es que una cuenta la llevo a free to play? O sea, sin nada, sin pitpass, sin nada, nada, nada. No, así nada más. A veces cómo se puede llevar. Por curiosidad simplemente. Y ya veo que tú lo aplicas. También por ahí ese Pito también que está en ella con su cuentita. Que habíamos conversado. Interesante, Ujú. cuanto menos. Y particularmente si yo te pregunto, ¿cuál es el objetivo de esa segunda cuenta, por ejemplo? O sea, ¿cuál es el sentido de tener una segunda cuenta? Si Probar. alguien lo pregunta. Poder meter más puntos al equipo. Sí, ¿verdad? Claro, claro, claro. Ujú. Y probar cosas. Entonces, la única, digamos, el único objetivo, por llamarlo de una manera, es ese, ¿no? El principal es centrarse en el equipo y poder potenciarlo con ellos. Sí, y además, te sirve para mostrarle a los demás miembros del equipo, pues otra visión. Sí. Y en este caso, Que en la haya. junior, o sea, en la Ajá. pequeña también se aplica lo mismo de jugar un evento y dejarlo un tiempo y así sucesivamente. No, aquí voy a usar otra estrategia. Tengo Uf, otra teoría. Mi teoría ya, es que, por ejemplo, si el grupo donde estoy ahorita es un grupo donde el promedio es de, por ejemplo, 80, si yo no hago más de 80, en teoría no me debo salir de ese grupo. ya, Por lo tanto, yo puedo ok. ir manejando mi promedio de 80 y cuando vea que ya puedo sacar un P1 seguro, entonces ahí sí ya hago los puntos necesarios para poder obtener el P1 y Ya, la siguiente semana lo que voy a hacer, voy a rotar. Pero en lugar claro, de tener que rotar a lo mejor 3 o 4 semanas, a lo mejor con una semana que rote es más que suficiente. ¿Por qué? Porque mi promedio es muy bajo, por lo tanto es lo puedo bajito. hacer mucho más rápido. Claro, por ejemplo, en este caso, todos los que están en el famoso grupo de la muerte ya tienen condenado a ver completos al máximo también los juegos, ¿no? Pero ya están destinados a jugar ahí, casi siempre. Pues no pueden Todavía no bajar. están, todavía no están condenados porque no hemos llegado a la mitad de la temporada. Pero apenas llegamos a Ya, la mitad de temporada se van a condenar. ya, definitivamente, definitivamente. Entonces, y lo que decías tú de la cuenta junior que puede aplicar, por ejemplo, para cuando alguien inicie nuevamente la siguiente temporada de F1 Clash, el 26 sería, este, digamos, lo que tienes tú en mente, para ver si entendí, es
vas a jugar, ponte en un evento fuerte, ponte contendiente, campeón, lo que sea, ves tu grupo, ves la media y te mantienes ahí y manejas ahí, sin por un tiempito. Y Sí, así luego es. empujas para quedar primero y recién ahí haces un poquito el parón. Esa es la idea entonces. O sea, la cuenta siempre la voy a estar metiendo campeón. ¿Qué es lo que va a suceder? Que si yo de repente veo que ya me sacaron del grupo muy sencillo y me metieron al siguiente grupo, esa semana voy a sacar un 3 a propósito. Claro. Y ahí es más ¿Para qué? sencillo bajar el grupo como tú me dices. Sí, porque si tú estás haciendo una media, vamos a pensarle de 80. Vamos a olvidar 80. Vamos a pensar que tu media sea como de 130. Obviamente al momento Sí. de sacar un 3, pues bajas muchísimo la media. Entonces, en lugar de tener que irte 3 o 4 semanas, a lo mejor 1 o 2 semanas máximo, ya volviste a entrar a ese grupo. Y es un ciclo que comienzas a repetir. Claro. Claro, sí, sí, tiene sentido. Y en este caso, ponte, si esa persona eligiese, ¿sabes qué? Mira, como mi cuenta aún es pequeñita y ha pasado el tema este del campeón, que no se olvida y todo lo demás, en vez de dejar de jugar el evento, ¿tú crees que afecte mucho el retraso en el descenso de grupos si es que se pone a jugar de repente en Junior, en Rival? Mm, es que depende un poco del historial. O sea, tú lo Mm, dices en el sentido para ir en la rotación. Claro, o sea, me refiero a qué tanta diferencia puede haber de una persona que, digamos, ha estado campeón, está en un grupo muy jodido y va a Ujú, quedar fuera, por propósito, ponte, por un mes o mes y medio, ponte. ¿Qué tanta diferencia puede haber con que esa persona haga eso, de quedar ujú. fuera, versus la otra persona que puede estar en la misma situación, pero en vez de quedar fuera, se manda, ponte, Junior o Rival a rascar algo por ahí y quedarse ahí por un tiempo? ¿Crees que haya mucha diferencia? O sea, igual jugando los domingos, evidentemente, ¿no? En ese nivel. ¿Crees que haya mucha diferencia en el tiempo que le demore bajar el grupo? Lo que pasa es que si tú te vas a rival, vamos a pensar que te vayas a rival, ¿no? Sí, Si te vas a rival y digamos de que te estás yendo a full, o a junior, vamos a pensar que sea junior y te estás yendo a full, este, pues equivale como que estés jugando campeón y estés haciendo como 140. claro, Entonces, o sea, es, igual te suma, ¿no es entonces, cierto? Y te demora sí, más. entonces vas a tardar mucho más tiempo, obviamente, en bajar tu promedio. Claro, claro. Está bien, está bien. Sí, o Entendí sea, la idea. Entendí. ahorita que no hemos llegado a la mitad de la temporada, funciona. Pero conforme estemos avanzando, va a llegar un momento donde ya no te va a funcionar. O sea, aunque estés rotando, cuando vuelvas a entrar, vas a volver a aparecer en el mismo grupo. Sí, Porque lo mismo, por los además de hay abajo que han muchos, subido, ¿no? sí, y porque además hay muchos equipos que lo que van a hacer van a meter cuentas nuevas. Al meter Sí, las cuentas nuevas, pues obviamente comienzan a empujar. Es un efecto en dominó. claro. Entiendo, entiendo. Pues sí, toda la razón. Por eso yo, como ya te comentaba ayer o les comentaba ayer, también lo va a hacer Cepito, creo, el hecho de invernar, como diríamos, por un Ujú. tiempo y luego volver, porque después se pone la cosa complicada para el final de temporada. Más aún en el grupo que ya estoy, que no es uno fuerte, fuerte, digamos, o tal vez sí, no sé cómo lo consigues tú, Ujú. pero ya con lo que tengo en nivel no me da, no me da para poder hacerle frente un tú a tú en podio, no, o algo así. Tengo que meter freno de mano, sí o sí. Así es. Pues, Chepo, esta es mi cuenta secundaria. Sí, sí, lo vi, lo vi. Tremendo. Parece que está jugando en la principal, Edgar. ¿Por qué? Porque es todo tan fácil. Bueno, es que esta es la estrategia cuando es una cuenta que ya tiene un pequeño historial, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Quieres usar los puntos sabiamente? Pues bueno,
tienes que comprarte a lo mejor a un piloto o comprarte, me parece que son, te alcanza para 2 piezas de auto, Ah, mira. relativamente buenas. Entonces tú eliges. ¿Y qué es más recomendable? ¿La pieza o el piloto? Te voy a ser muy honesto, esto lo voy a ver hasta la serie, cuando llegue a serie 9 serie 10. Ah, En este momento, con esta cuenta yo te podría decir que es más recomendable el piloto. ujú. Pero pues todavía estoy en series, no me está yendo la memoria, serie 8. Ah, mira. Claro, sí, 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 sí. Y aquí también va a ser lo mismo, Edgardo, un límite de banderas. Sí, también. Pero hay un Pero tema de límite. Hay un límite real que no hay que pasar, porque yo he visto mucha gente que, ponte, como en tu caso, ¿no? Lo hace ujú, en 9-8 y se mantiene ahí. Y no pasa ni una banderita más, se mantiene ahí. Y hay gente que lo ujú, hace en un corte de 10 y también se mantiene ahí. ujú. ¿Cómo es la cosa en el tema de banderas? Pues es que las banderas te sirven nada más para evitar a jugadores reales. O sea, hay muchísimos Claro. jugadores de serie 12 que se van a full a sus banderas, entonces los evitas. Ah, Yo, por ejemplo, en los eventos, creo que hasta ahorita, desde que inició la temporada, los días de evento, en que me he enfrentado como con 3 jugadores reales nada más. Ya, claro. interesante. Interesante. Ok, esta carrera creo que sí la voy a perder. Sí, te fue con carga aerodinámica de refuerzo. Sí. No, y además debe tener sus pilotos más avanzados que, por ejemplo, mi Ocon. Claro. Creo que tiene a Parece que Hülkenberg sí. y tiene a Porque sería Berman. 11, sí. Sí. Entonces debe ser un jugador que lleva más o menos una estrategia parecida a lo que yo hago. Pero no importa, era lo que decía. Vas a... Y ahora entra, ponte blando y sale. Que se aguante su carrera de 10 minutos. no hago esas cosas. Pero quién sabe, por ahí se remonta o con entra la Virgen y puede avanzar. Ahorita lo único que me puede salvar es un safety. Y sí tiene mejores piezas que yo ya vi, porque además salió por delante. Quiere decir que su tiempo del pit stop es mucho más bajo que el mío. Ujú. Pero bueno, no importa. De todas maneras sube rápido así. Pero bueno, buen promedio. Si de 10 perdés 2 o 3 no está mal. Ujú. Sí, así es. Y como es cuenta secundaria, aquí no me... O sea, me da lo mismo perder. Raro, raro que digas eso. Lo voy a, lo voy a, lo voy a grabar. Él juega con Hulkenberg y con quién? ¿Y Con Birman? Berman, sí. Ah, Pero lo más seguro los debe tener épicos. ah, ahora sí. Además tiene alerón con DRS. Yo Claro. no tengo el alerón con DRS. Que ya vi que si le pongo o sea, lo tengo en la tienda. Ujú. Tendría que comprar una pequeña promoción y todo, pero dije no voy a meterle dinero a esta cuenta en este momento. Simplemente la idea es, me voy a lograrme, yo creo que más P1s con esta cuenta y nada más me va a servir para frustrarme en comparación a mi cuenta principal. Pasa, pasa, sí, sí, sí. Lo cual es rarísimo, porque es una cuenta que tiene menos potencial que que la otra, menos pieza, menos... Y haces una P1 con la otra que es re pro, estás ahí cagándote a palo todos los fines de semana.
Es lo jodido, va a ser lo jodido de esta temporada. Mm. Son de las cosas que tiene que corregir Coach para la próxima temporada. Que no creo que lo corrija, pero bueno, ¿qué es lo que Y, va a pasar? Le va a enseñar a los equipos a que el secreto está en las cuentas nuevas. mira. Y Y eso, simplemente van a haber más más grupos de campeón. y eso es relativamente malo, ¿o no? Ah, no. No, porque los que están, por ejemplo, o sea, si es un jugador que se va a ir al grupo de la muerte, te da lo mismo. Claro. Si eres un jugador intermedio, te va a servir para que puedas bajar tu promedio más rápido. Ah, 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 ah. O sea, o sea, vas a poder estar en grupos más a modo, debido a que van a haber más grupos. Claro, sí, 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 sí. Se entiende. Mira. Ok, Hulkenberg en 5 y Birman en 4. Y sí, me Ah. sacaba un montón. Él tiene el turbojet. No, Ahí está la diferencia. tremendo. Sin embargo, le di batalla Sí, 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 con sí, el sí, sí. Russell. Bastante, bastante, ¿eh? La ganó, pero transpiró como un poquito. Ah, más o menos. Vamos a, nos vamos al principio de Toreto. Toreto te va a decir, ganar es ganar. Totalmente de acuerdo con Toreto. Ganar es ganar. Voy a ver si hay oportunidad. Creo que este también es jugador real. Va a ver si hay oportunidad el lunes o el martes de transmitir para que veas en las sprints. Ujú. No la haces en 4, pero en 5 carreras haces normalmente un P1. Mira. Yo con la Cepito Junior, 3, 6, sí, son 4 también. Sí, 4 carreras, pero no hay competencia todavía en esa serie, pa. Sí. Es todo mucho más Vamos a fácil. ponerle unos boosts premium. Opa, jugado. Pensé que era jugador real. Por lo menos comentó, pero veo que no. Mm, Salvo que juegue como Evo, sin potitos. Pero no hubiera metido a Hadjar con neumático duro. Bueno, mirá que hay muchos cepitos dando vuelta, pa. Ok, creo que es. Ya me estaba quedando sin pila en el celular que uso de cámara. Bueno, a medida que estás jugando la Carreruski, yo estaba tirando pisteando acá con mi cuenta principal. Venía Ok. bien, venía bien en Bahrein, 1-2, sólido. Ujú. Y de repente como que sentí una merma en el rendimiento de los chiquis. Fueron bajando, fueron bajando. Cuando miro, vuelta 6, claro, iban bajando porque no tenían neumático. 6 vueltas, 6 vueltas con neumático medio, no, una locura, una locura. Sí nos pasa como que la cepillamos. Pero nunca me pasó esta magnitud de 2 vueltas sin neumático. Muchísimo, te diré, muchísimo. Pero llegas a rescatar la carrera, ¿no? Sí, ya la reputé, sí, tercero y quinto. Por suerte. Le metí con 4 duros, 2 blandos, me mandé la... Ujú. Tremendo, Nacho. Dios mío. Yo no sé si soy un buen ejemplo a veces. Creo que no. Voy a estar atento después cuando empiece a correr mi amigo Pinbull. A ver qué onda. Ok. Con su cuenta Junior, entre comillas. A ver qué tanto hace.
mi compa. Yo cuando vi Pues yo espero Timmy, que ojalá ya haya terminado de lavar la ropa, porque si no, no lo van a dejar. debe estar buscando la troca todavía. Yo creo, yo cuando vi Group y vi que decía Ajá. Pinball, me corrió como un Ajá. escalofrío por la espalda. Pero después ¿Por qué? cuando vi que decía Junior, medio como que me tranquilicé un poquito. Ok. Ay, Dios mío. Interesante esto. ¿Con qué está corriendo el compa? ¿Qué tiene? A ver. Birman Haji y Hadia. y Birman. Creo que la dupla típica de esta serie, ¿no? Sí. Pero, Pero ahora sí, como dice el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. ojo que en la cuenta de Cepito Junior tenía puntos CC, ¿eh? ¿Cuántos? 10. No hizo Pues nada. compra algo y pide que te den tu cambio. No hizo nada de nada. Qué sinvergüenza. No me Es muero. como... ¿Tú conociste a Chava Flores, Cepito? No, ni siquiera la escuché nombrar. ¿No? ¿Debería conocer ¿No? al Chava Flores? Es un cantante. Entonces él tiene una canción donde le dice a Bartola, ahí te dejo estos, creo que eran 3 pesos, 2 pesos, algo así. Pagas la renta, el teléfono y la luz. No, De lo que te sobre, ahí te queda para el mandado. no. ¿Eso lo decía en una canción? Sí, Chava Tremendo. Flores es un cantante mexicano, Ujú. como de los años 70, 80 más o menos. Digo, no estoy Ah, diciendo que tú seas jurásico, simplemente era una pregunta porque pues yo sé que eres culturalmente musical, eres bastante entendido. me muero. Qué locurita. A ver, dijo un ciego. Mm, Ándale, Cepito, ya te llegó una notificación ahí de que tu canal es tóxico. ¿Posta? Mira, sí, sí, tal cual. Que por Ahí va. estar buscando videos allá de Xvideos. No, no sé, no conozco esta página. Por ahí, bola 8. RepTube sí te puedo decir, Ok. pero. No, no, Xvideo no. A ver, esto tendría que ser así. Em, No, Aldaxa, todavía te falta lavar los autos, ¿eh? Pero te voy a Opa, dar oportunidad. Los puedes llevar al car wash. Carry Wash. Ahí al ladito donde está el Oxxo para que puedas ahí comprarte unas papitas y un juguito. Ahí te lo descuento después de tu pago de la semana. Ah, ¿tiene pago? Pues desgraciadamente, Chepo, hay que pagarle. Mirá vos, ¿eh? Yo pensé que era todo de onda nada más. Veo que no hay onda. Veo. Negocios son negocios. Sí, es verdad. Los negocios son los negocios. Ahí Así es. no hay amigo, no hay nada ahí. Nada de nada. Pues no sé, Cepo, no sé si tienes a alguien más allá que quiera transmitir. Y la verdad que no. Creo que no hay muchos voluntarios en este momento. Después Ujú. de la informosa que compartió el polarizado el día de ayer. Pero bueno, no importa. Pulgarcito. Ok. Mm, a ver. Esto está así. Si pongo esto acá. Vamos a sacar. Esto se va. Ahí apareció.
tú me dices al momento que tú quieras transmitir las tuyas, pues transmite las tuyas. ¿Qué tal? Y nos transmites unas del Cepito Junior para ver qué tal las ¿Sabes que haces. no? Si las pongo en el Discord, sale muy, como muy gordota. Que tengo el mismo problema que el Pumita hace un par de días. Voy a ver si, cómo se ve directamente. ¿Qué te sale muy gordota hace poco? ¿De qué Eh, estamos hablando? el juego sale muy ancho, muy inflado. Ah, Lo que sí me está llamando mucho la atención es que esta semana no está viendo carreras nocturnas. No sé si hay muchas pruebas privadas o qué, ujú. pero no se está pisteando de noche. Mirá que entro a ver y no veo a nadie. Todo muy desolado. O me dieron mal la dirección del autódromo o no se está corriendo, una de dos. Me parece que es más la primera, tengo mal la dirección. Bueno, a ver. Mm, esto está así, esto está así, esto está así. Bueno, vos seguís con tu carrerita, Edgar. Va que va. Yo voy a ver si puedo transmitir, a ver, para ver cómo se ve y ver cómo lo puedo solucionar. Obviamente, ¿no? Vamos a Pues entrar con sí. el celu. Acá estamos. ¿Se escucha? Ver transmisión. Vamos a compartir. ¿Me escuchás, Edgar? Edgar. Mm, tendría que... No, mira cómo se ve. Bueno, vamos a tener que seguir trabajando porque no... espera, a ver si vamos a encontrarle un plan B a esto. Un plan B de vez. Porque se ve horrible. Horrible poco, mira. No, este no me Me va. dices horrible ese po. No es mi culpa que mis papás no me hayan hecho con tanto amor como a ti. Es verdad, es verdad. No, no, Yo no qué sé. culpa tengo. No, voy a tener que investigar un poquis. Porque no me deja. Una lástima, mira. Iba a estar interesante ver a la Cepito Junior pistear. Déjame ver. Puede ser, Un segundín, segundín. Puede que sí, puede que no. Vaya uno a saber. En este mundo todo se puede lograr. Todo se puede conseguir. Entramos ahí. Tecnología en vivo. USB para cargar. Transferir. Acá. A ver, vamos acá. Ahí me gusta. Qué complicada a veces la tecnología. ¿Lo tomo o no lo tomo? Mm,
Pero a ver si reacciona. Esta no es reacción. No. Espera un segundito. Bueno. Igual lo que ando haciendo es... A ver, vamos a correr esto acá. Mira, mira cómo nos vemos, pa. Parecemos gemelos. Ojo, ojo. Mira, mira. Me falta la gorrita nomás. Somos, somos dos gotas aquí de agua. Che, Gordi, ¿no hay una gorrita por ahí? Un ratito preciso nomás. Unos microsegundos la preciso. Obviamente, mi gorrita es mucho más humilde. No tengo sponsor. No es como la de Chequita. Ok. Opa. Nunca me vi tan lindo, te digo. Che, no, esto no... Está recontra muerto. Muerto, 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 muerto. Ah, pero tienes que poner para atrás para que sea de chavo. Pues vamos aquí. Vamos a pitar. Gemelos. Gemelos de diferente Menos. padre y diferente madre. No, esta no tiene marca, nada. Ahí está la diferencia. Es una gorrita de $4. Y en un remate la compré. No importa, Sepo, no importa. Bueno, esto va. Bueno, caducó el telefonín. No sé qué le habrá pasado. Ya tienes que estrenar ese iPhone. Sí, es verdad. Creo que es el momento. Sí, Lamentablemente, ya. ya es algo que no se puede evitar, querido Edgar. Así es. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Opa, Opa. multicámara. Una locurita. Vamos a activar este por acá. Ahí estamos. Cuánta tecnología en una mano. Haga clic. Ahí estamos. Bueno, Edgar, estaremos ahí. Creo que ya por hoy ha sido demasiado. Ok. Veremos a ver cómo va esa clasification. Hasta hace un ratito estaba en el puesto 13, bajando. Como en la película Gemelo de Schwarzenegger y de Vito. Pero a ver, no, claro, ahí no. Esa imagen, ahí vende, ahí. Los dos juntitos. Ahí. La otra no era muy recaudadora. ¿Qué dice Po? Pues yo creo que. Ahí no va, no va modo Godines. No. ¿Cómo? Ahí no va modo Godines. Sí. Ahí pareces Kiko. Ah, aquí cosas así, Godines para el otro lado. Ah, bueno, sí, tienes razón. Tienes razón. Es que la verdad, Godínez no lo termino de todavía visualizar porque creo que estuvo muy pocos capítulos. 4 como mucho. Sí. Era como. Si no me falla la memoria, creo que era el hermano de Roberto Gómez Bolaños. Creo que sí. Capaz que faltaba uno y le decían, vení vos.
Total, ahí en la escuelita estaba sentadito ahí atrás y no decía nada. La verdad, Sí. creo que hoy. La verdad que ganarse el sueldo así, facilón, facilón. No parecido a lo que haces vos, pero era dinero fácil, en pocas palabras. Che, ahora bueno, quería ver cómo iba el Groupix, pero no deja ver cómo va el Groupix. Todo un problema. Quiero ver si el amigo Pimble está jugando. Ya le puse mis espías, le dejé mi bota ahí en el camino. Quien te dice por ahí lo cruzo y lo molesto un poco. Para que no haga perfect todas las carreras. Ese Pimble. A ver, ¿cómo quedamos? ¿Ya no te Empate. deja transmitir? ¿Eh? ¿Ya no te deja transmitir? Sí. Ahí está, mira. Ahí. Así está la cuestión. Así está la cuestión. A ver, tenemos al group. Ah, bajando como el dólar, mal. Mal. Puntero. Opa, cambió puntero. Se metió el de la misión. Ok. Sí. Porque estaba Sarafoglu 319. Ahora se metió el chico de la misión. Están empezando a jugar los buitres, Ojo. Sí, normalmente los jugadores, los buitres, como le dices, normalmente son los últimos en jugar. Ya tenemos 46. Con 8 carreras. 46, 47, 48. Ponerle, no sé si estas dos de acá cuentan. 49 con este. Pero ve más abajo. O sea, el conteo hay que hacerlo con los que ya tienen 8. Por eso hasta acá llega este Albert. Hasta este Marcus. Hasta ahí hay 8. Ya más abajo no creo. No, ya Sí, más yo creo abajo. que no es necesario que juegues, yo creo que no es necesario que juegues la siguiente, Ujú. pero pues como decíamos, o sea, es nada más cuestión de que estés al pendiente. Mira este. Todavía no empezó. Bueno, me alegro que encontró el setup. Que andaba medio complication. Lo encontró. Bueno, ya vio cómo corriste, simplemente Ah, tiene que volver a ver tus carreras y ya está. Ahí tiene él la respuesta. no lo vi por ese lado. Ya le diste, ya le Claro, diste la solución. ya leí todos los tips, los pilotos, potenciadores, neumáticos. Así es. Ya le mostraste cómo pescar. Nada más Claro, falta que le des pescado. claro. Ahora te entiendo cuando te insisto, sin conocimiento, para que muestres tus carreras y siempre tenés alguna tarea, pero es lo más lógico, lo más inteligente te diré. Sí, prometo no insistirte más para que transmitas, Edgar. Ahora sé lo que se siente. Claro, ahora después cuando mire, Pinball va a tener 6 carreras y va a tener más puntaje que yo. Bueno, a veces Hay que ver, hay que ver. uno peca de inocente, querido Edgar. ¿Qué le vamos a hacer? Es No, pero así. tienes 291 con 7 carreras. O Está sea, bueno. estamos hablando que... ¿Cuál es la última? La última es Singapur, Singapur otra vez. Sí, Singapur, ¿cuánto hiciste en la primera? 44. 44, entonces 291 vas a... Súmale en 44 vas a hacer 234, 235, ¿no? No, sí, 235. 335, perdón. Pero con esos Entonces 335. estás ya. Sí, pero mañana estás recontra condenado. No lo sabemos porque no sabemos si tu grupo va a ser más alto o va a ser el más bajo. Eso hasta mañana lo vamos a saber. Está bien, ponele que me toque uno más alto o uno más bajo. Pero ¿y la semana que viene? Por eso vamos a esperar a ver lo último. Opa, me gustó Para- el verbo que usaste. Vamos a esperar.
Interesante. Ujú. Pero bueno, se acabó el modo Godines. Si no se me cae el pelo. Si no lo dejo crecer. Que reciba un Si no te queda mostacioso. como el, si no te queda como el mío. Bueno, menos mal que lo dijiste vos, Celtica. Menos mal que lo dijiste vos. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. A ver qué onda. A ver si Sí, estamos. así es. Yo creo que mañana vamos a clasificar. El tema es ver con qué puntaje. O sea que si voy bajando, no ponele hipotéticamente con esas 7 carreritas. Y veo que estando en el puesto número 45, faltando 1, 2 horitas, clasifico. No hace falta. Ujú. O sea, Sí, sí, mi- yo soy de esa idea. mientras con ese puntaje clasifique lo más justo posible, me beneficia bastante. Sí. Bueno, bueno, interesante. A tener en cuenta. Bueno, igual voy a ir transfiriendo las novedades, a ver cómo va la cosa. Así que bueno, Edgar querido, ya me toca chambación, lamentablemente. Por suerte, domingo y lunes va a ser a todo trapo, pa. Vamos a meter 7, 8 horas de F1 Clash, porque tengo Franco. Mucha sprint. Ok, ok. Vamos a festejar una buena posición que voy a obtener en el evento. Esperemos, Epo, esperemos. Esperemos. Así que bueno, querido amigo, te mando un abrazo y estamos en contacto. Va que va, amigo. Pues muchos saludos. Bueno, demasiado por hoy, demasiado. Muy buena clasificación. Ahí con el coach. Evo. Uy, me olvidé. Evo estaba en el Discord, ni lo saludé. Perdón, Evito, me olvidé. Así que bueno, veremos mañana a ver qué pasa, cómo va la cosa. Así que bueno, abracito para todos. Vámonos rockeando como corresponde. Que tengan suerte en su evento. Puedan clasificar para mañana. Y conseguir cositas muy lindas, muy lindas. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Nos vemos, Víctor. Muchas gracias, mi amigo. Un abrazo. Y esperemos que también clasifiques. Acordate que venimos iguales con resultados. Somos gemelos. Rugido mortal. La tormenta ruge, pero no caigo. El acero canta, mi voz es un rayo. El tiempo es quiebra, mi alma es fuerte. No hay cadenas que puedan detenerme. Llamas al viento, dolor violento. Y sigo despierto, hacia adelante, sin mirar atrás. Hacia adelante, que el fuego no se apaga jamás. Hacia adelante. Rugido mortal. La tormenta ruge, pero no caigo. El acero canta, mi voz es un rayo. El tiempo es guerra, mi alma es fuerte. No hay cadenas que puedan detenerme. Llamas al viento, dolor violento. Y sigo despierto, hacia adelante, sin mirar atrás. Hacia adelante, que el fuego no se apaga jamás. Hacia adelante. Rugido mortal. Los
oscuridad me desafía, pero soy trueno, soy la energía. Pisando fuerte, la tierra tiembla, mi alma grita, la muerte se quiebra. Oscuridad me desafía, pero soy trueno, soy la energía. Pisando fuerte, la